A veces creemos que elegimos el camino correcto en nuestras vidas, sin darnos cuenta que estamos destinados a tener otro rol. Si bien esforzarse y querer es bueno, tal vez nuestro talento se encuentre en otro ámbito. Así, en esta historia veremos cómo un chico encontrará su lugar en el mundo a través de la gastronomía. Vergüenza, decepción, eso fue lo que sintió al dejar su hoja en blanco, aunque como bien dice un viejo dicho, no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede surgir de cualquier lado. Gaku Kitada es un estudiante que aspira a convertirse en un gran matemático, influenciado por genios como Euler, Gauss y Shinichi Mochizuki. Sin embargo, tras fracasar en las Olimpiadas de Matemáticas realizadas en Japón, ahora enfrenta un castigo impuesto por el presidente de su escuela. Pasó de ser el peor estudiante de su materia a perder la exención de matrícula, viéndose obligado a trabajar medio tiempo en el comedor estudiantil. Ayu Uomi, una destacada deportista de la escuela, no puede creer que alguien como él haya terminado así, ya que según ha oído, Gaku es considerado un genio, o al menos eso dicen algunos. Pasado un rato, la chica intenta ayudar al prota de alguna manera, aunque él rechaza amablemente sus propuestas. Mientras conversan, Gaku termina de preparar una comida para él y su compañera, comentando que cocinar no le resulta muy difícil. Mientras lo hace, capta la atención de un desconocido. El extraño lo observa fijamente al ver que ha terminado de vivir una pasta napolitana. Uomi queda perpleja por lo bien que quedó el plato, a pesar de estar hecho con ingredientes sobrantes, y se sorprende aún más al probar su sabor. El extraño se acerca y pide el mismo platillo, pero Gaku le responde que era una comida personal y que solo puede ofrecerle algo del menú. El extraño difiere, yendo hacia él sin dudarlo para tomar el otro plato que sirvió, comenzando a comerlo. ¿Cuál es la temperatura?, pregunta el extraño. Gaku responde que 45 grados. El chico se ríe, para luego retirarse. Tras ese momento incómodo, Uomi también se le acerca al prota, diciendo que eso fue de lo más delicioso que había probado. Posteriormente, Gaku va a la sala del presidente de su escuela, rechazando participar en otra competición de matemáticas. Para él, las olimpiadas dejaron claro que no servía para destacar en ese lugar con los demás aspirantes. Con una postura firme, se disculpa y se retira, dejando al presidente enojado. Mientras camina, el prota se encuentra repentinamente con un grupo de chicos, entre los cuales reconoce al extraño que fue al comedor hace unos momentos. Este le dice a Gaku que se dirigen a la oficina del director, aunque el prota cree que lo hace porque será regañado por algo que hizo. El extraño menciona que no es estudiante de esta escuela, todo lo contrario, él estaba allí para preparar la cena de una importante reunión organizada por el presidente de la escuela, y por eso iba a saludarlo. Así es, ese chico era un chef. Sin embargo, al encontrarse nuevamente con Gaku, menciona que quiere compensarlo por haberse comido su pasta napolitana. Por eso, ambos van al hogar de Gaku, donde el extraño menciona que tiene 23 años y es dueño de su propio restaurante. Gaku piensa que jamás podría lograr algo así, pero el otro le asegura que su inteligencia también es admirable, especialmente por haber llegado a la final preliminar de las Olimpiadas. En ese instante, el padre de Gaku lo llama emocionado. Tienen una buena charla, donde el hombre le demuestra todo su apoyo. Confía en que su hijo llegará a ser un gran matemático y le asegura que no debe preocuparse por él. Sabe que costará mucho dinero ayudarlo, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que cumpla su sueño. Tras finalizar la llamada, el extraño le entrega a Gaku su plato con pasta napolitana y le dice que su padre era muy diferente a como era él. Sin embargo, antes de que pueda probar su platillo, el extraño le dice a Gaku que tiene algo importante que contarle. Ha investigado sobre lo ocurrido y sabe que está frustrado por haber fracasado en las Olimpiadas de Matemáticas, además de tener en cuenta que no es el único en sentirse así. Tanto sus compañeros como profesores creen que perdió su toque después de aquel suceso. ¿Pero por qué necesitaría saber todo eso? El extraño responde que estaba interesado en él, ya que tras conocerlo, vio en Gaku un potencial que podía ser explotado. Incluso el propio prota aún no sabía de lo que era capaz de hacer. Un poco dudoso, Gaku procede a comer el platillo, aunque ya habían pasado algunos minutos desde que fue servido. La napolitana seguía viéndose exquisita, y al probarla, todo se volvió increíble. Comenzó a experimentar una serie de imágenes en su mente, llenas de nostalgia, viendo ante sus ojos especias que nunca imaginó presenciar. ¿En serio esta era una simple napolitana? Gaku no tenía idea de lo que estaba experimentando. ¿Por qué este plato es tan delicioso? Antes de darse cuenta, el prota recibe una llamada, y el extraño se despide. Antes de irse, le confirma que no usó la misma técnica que él probó para hacer su napolitana en el comedor. El extraño cree que la suya era mejor, por eso decidió no utilizarla, aunque estaba sorprendido de que Gaku pudiera usar ese método inconscientemente. Por último, finalmente revela su nombre, Kaya Sakura, pero estaba seguro de que se verían de nuevo, tarde o temprano. Luego de esto, Gaku contesta su teléfono. Se trata de Uomi. Ella le cuenta que ocurrió algo terrible, enviándole una foto que mostraba un aviso de expulsión para Gaku Kitada.
Kitada. El prota va en busca del presidente, rogándole que no le quite la beca para entrar a la universidad. Él no merecía tal expulsión. Sin embargo, el presidente no tenía intención de perdonarlo. Menciona que Gaku cometió un error al humillarlo de ese modo, incluso después de haberle dado la oportunidad de redimirse tras las Olimpiadas. No daría su brazo a torcer, había perdido donaciones, y ahora Gaku pagaría muy caro por ello. El prota, de rodillas, no puede creer que el esfuerzo de su padre por pagarle esta escuela haya sido en vano. Además, no puede creer que una persona como el presidente esté tan obsesionada con su talento, y que solo porque no quiso hacer lo que él quería, lo destruiría así nada más. Gaku recalca que no tiene talento alguno, pero esto no le importa al presidente. El prota sería expulsado, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. En ese momento Uomi trata de acercársele, pero alguien se le adelanta, alguien con una mirada empática. Estaba dispuesto a ayudarlo. En la noche inicia la reunión organizada por el despreciable presidente de la escuela. Este les dice a sus patrocinadores que les brindará los platillos más deliciosos del país. Además, comenta que con esto sería capaz de convertir su escuela en la más poderosa de Japón. El presidente presenta a todos, dando paso a Sakura y su equipo. Todos se sorprenden por la edad del joven chef, pero el presidente resalta que no es un simple chico, sino el dueño de un restaurante 5 estrellas mejor conocido como Kei. Sus habilidades fueron formadas en Francia, la cuna de la gastronomía. Siendo su chef, regresó a Japón para fundar su restaurante. Luego de esta presentación, el despreciable presidente revisa el menú. Se confunde al ver pasta napolitana escrita allí, preguntándose si estaría hecha con ingredientes finos. Asakura menciona que no es más que una simple pasta. La cara de molestia del presidente no se hace esperar. Sin embargo, Asakura estaba seguro de que todos quedarían satisfechos con este platillo. Además, si su predicción era cierta, quería que él felicitara al chef que lo preparó delante de todos, y lo decía totalmente en serio. En la cocina, finalmente volvemos con Gaku, quien había sido secuestrado por Asakura a la villa del presidente. El prota no entendía nada. ¿En serio tenía pensado que él hiciera la napolitana que preparó en el comedor de su escuela? El joven chef lo ignora mientras prepara los demás platillos para los patrocinadores, al igual que Uomi, quien se sentía impresionada por estar allí. Aunque la paciencia de Gaku llega al límite, el prota lo tenía claro, no era nadie especial, y lo estaban confundiendo más de la cuenta. Fracasó en las Olimpiadas, y luego entendió que solo amar lo que hacía no era suficiente, porque mientras él luchaba por una cosa, los demás no solo tenían pasión por las matemáticas, sino también la capacidad de luchar duro para lograr ganar. Él no estaba cualificado para desafiar la verdad usando las matemáticas. Ellos sí, solo era un perdedor que no podía lograr nada, y al escucharlo y ver su desesperación, Uomi le pide que se vayan de allí de inmediato. Sin embargo, Asakura los detiene, convencido de que Gaku podía cambiar su situación actual si volvía a preparar la napolitana. Él tenía la capacidad matemática de pensar que existe para cocinar. Asakura entendería si no quería hacerlo, y prefería quedarse como un supuesto perdedor toda su vida. Pero si quería tomar ese rayo de esperanza que le estaba dando, le sugería pensarlo mejor, y tras escucharlo, Gaku decide quedarse y hacerle caso al joven chef. Tiene 6 invitados y 70 minutos para preparar los platillos, por lo que Sakura le desea suerte. Gaku comienza a cocinar, y aunque cree que hacer esto es ridículo, no le queda más opción que hacerlo bien, mientras Uomi se preocupa por él, aunque es Gaku quien más sufre por los nervios, confesándole a Sakura que no cree que su napolitana sea mejor que la suya, en especial por la textura que esta tenía en la pasta, la cual era más suave y más disfrutable. Si comparamos un plato terminado con la respuesta, entonces, a partir de la respuesta, se obtiene la receta. A Sakura le recomienda al prota pensar fuera de la caja, pues tiene entendido que él es bueno en eso. Gaku hace algo impensable, comienza a enfriar la pasta lavándola, y luego poniéndola en la nevera. Esto sorprende a todos en el lugar, pero él estaba seguro de que lo que hacía era lo correcto. Pasado un rato, Asakura sirve el platillo principal, presentando así la pasta napolitana hecha por Gaku Kitada. ¿Esto es solo un simple platillo? Los patrocinadores se muestran algo confundidos al ver la comida que acaban de recibir, pero al mismo tiempo quedan muy sorprendidos. El aroma que desprendía la napolitana era único, y al probarla, todo a su alrededor parecía transformarse. La explosión de sabores, la textura, todo era perfecto. Resultaba increíble cómo con cada bocado, la combinación de ingredientes se volvía aún mejor. Aunque uno de los patrocinadores intenta restarles importancia a los comentarios de los demás, se queda en shock al notar que fue el primero en terminar su platillo. Incluso quería repetir el plato. El sentimiento de nostalgia que despertaba en todos era evidente, ya que un recuerdo compartido dejaba ver la profunda impresión que les había causado esa napolitana. Simon, el presidente de la escuela, se da cuenta de que su plan resultó perfecto. Los patrocinadores habían quedado satisfechos. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no duraría mucho. En ese momento, Asakura llama al responsable del platillo, y Gaku aparece, dejando al presidente completamente desconcertado. Los patrocinadores notan con sorpresa que se
trataba solo de un chico, pero Asakura les explica que desde que lo conoció, Gaku ya tenía un método para llevar ese platillo a la perfección, salteando todo de forma precisa. Aplicó la reacción de Maillard para potenciar el aroma de la cebolla. Además, al mezclar los demás ingredientes, realizó un paso distinto que intensificó el sabor a tomate en la pasta. Vertió directamente el ketchup en la sartén, algo que para Gaku no parecía tener gran importancia, aunque en realidad sí la tenía. Luego, Asakura le pregunta a qué temperatura calentó los cubiertos, y el prota responde que a 45 grados. Los patrocinadores no pueden creer lo que están escuchando. Gaku explica que esa era la temperatura ideal, y que siempre lo hacía con la comida occidental. Asakura comenta que ese detalle fue lo que lo dejó sin palabras la primera vez que probó su pasta. Los demás asienten, dándole la razón, aunque Asakura admite que él también solía hacerlo. Menciona que Gaku lo ejecutaba de forma impecable, lo cual hacía que el primer contacto con la comida fuera mucho más placentero. Gaku comenta que de haber podido, también habría calentado las manijas de las puertas. Pasando al tema de la pasta, el joven chef supone que ya habrán notado que no estaba al dente. Gaku explica que algunos ingredientes ya aportaban al toque crujiente necesario, por lo que no había razón para ser esclavo de la regla al dente. Por eso decidió enfriar la pasta, marinarla y luego dejarla en la nevera antes de saltearla. El resultado, una textura elástica y suave. Sin embargo, Gaku le comenta a Sakura que todo fue gracias a su pasta. Si no la hubiera probado, jamás se habría animado a mejorar su napolitana de esa forma. Aún así, en lugar de copiar la técnica del chef joven, prefirió innovar y crear algo más personal. De ahí que decidiera usar vinagre y mayonesa para marinarla. Aunque había algo aún más importante, no estaba allí solo por la velada. En realidad, Gaku se estaba divirtiendo experimentando con los ingredientes. Esta es una unión entre cálculo riguroso y teoría, entre matemáticas y cocina. Asakura presenta a Gaku Kitada, alumno de la escuela Wells, y la persona que el presidente deseaba mostrarles esa noche, aquel que representa el ideal académico de la institución. Los patrocinadores se muestran entusiasmados al oír a Sakura, quien le pide al presidente que le dé sus elogios a Gaku. Simon se muestra frustrado, pero a Sakura le sugiere que piense bien en sus acciones. Después de todo, ganará mucho dinero a partir de esto, y seguramente no querrá que sus patrocinadores lo vean mal si no felicita al autor del platillo. Sin tener opción, el presidente accede, mientras Asakura observa con satisfacción la expresión en su rostro. Ahora, sin el riesgo de ser expulsado, Gaku recibe una invitación de Asakura para unirse a su restaurante. Le reafirma que en su mente matemática está hecha para la gastronomía, y que juntos podrían abrir la puerta que conduce a la verdad de la cocina. Las palabras del joven chef quedan resonando en la mente del prota. Unos días después, Gaku se despierta en casa y ve a su padre. El hombre no puede creer que su hijo esté por entrar a la universidad, y comenta que su madre estaría muy orgullosa. Ambos observan en la televisión una entrevista al ganador de la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Gaku la reconoce como Kagura Musashi, una chica que no temía decir lo que pensaba sobre lo necesario para aprobar el examen de la Universidad de Tokio, destacando por enfocarse a la belleza al resolver fórmulas. Ella y Gaku habían intercambiado algunas palabras durante las Olimpiadas, pero la chica creía que la mente del prota se había vuelto muy cerrada, perdiendo creatividad y originalidad. Pero ahora solían resolver los problemas de una forma simple y plana, algo que tomó por sorpresa a Gaku. Posteriormente, el prota terminaría de desayunar junto a su padre. Él le dice al hombre que debe irse a Tokio. Tenía algo importante que hacer, por eso quería pedirle permiso. El padre, al escuchar esto, se lo concede de inmediato, confiando en él. Gaku parte rumbo a Tokio, siguiendo una dirección exacta. Finalmente, él logra encontrar el lugar. El lugar resulta ser un restaurante de alta categoría. Al ingresar, Gaku es recibido por Nene, una de las asistentes que estuvo con Asakura en la villa del presidente. Aunque al inicio no lo reconoce, él le menciona que había llamado antes de llegar. En ese instante, otra mujer aparece y se presenta como Ran Nakamatsu. Ella se muestra sorprendida de al fin conocer al famoso Gaku Kitada, y tras un incómodo acercamiento entre ellos, la pelirroja va y le sirve una copa con agua. Dime, tiene la temperatura perfecta, ¿no? Ranna le comenta que Asakura se obsesionó por completo con ese tema, al punto de climatizar cada rincón del restaurante. Absolutamente todo tenía la temperatura perfecta. Gaku se muestra sorprendido, diciendo que le parecía algo increíble, aunque se disculpa si eso les había generado más trabajo de lo habitual. Ranna responde que eso no era lo que le molestaba, sino el hecho de que jamás se le habría ocurrido una idea así, y nunca había oído a Sakura hablar tan bien de alguien. Al poco rato, la pelirroja le indica a Gaku que ya es momento de tomar asiento. Sin embargo, al escuchar el precio de los platos, el hambre se le va de golpe. Sin embargo, Ranna menciona que Sakura le dio una orden directa. Cuando el prota llegara, debía prepararle un platillo cuya lógica él tendría que descifrar. Si lograba hacerlo, debía esperar el regreso del joven chef en ese lugar, pero si no lo conseguía, se iría y Ranna le pagaría el tren. Pasado un rato, la pelirroja le sirve el platillo a Gaku. Antes de que lo pruebe, ella le advierte que si está considerando convertirse en cocinero, debería pensarlo 2 veces. Le dice que este mundo es cruel y exigente, y que no es
resistiría ni un minuto lo que ellos enfrentan a diario. A pesar de sus palabras, Gaku la ignora, centrando toda su atención en probar el platillo que le fue servido. El aroma y la textura de la carne hacen que el prota se emocione, y al probarla, todo explota a su alrededor. Ahora lo entiende, ya tiene una idea clara de los ingredientes. La salsa llevaba cangrejo, y la carne de cerdo se fusionaba a la perfección con ella. Para Ragna, eso era algo que cualquiera podía deducir, pero Gaku continúa, disfrutando cada vez más el sabor de su platillo. Deduce que la fusión entre mar y tierra es impresionante, aunque lograrlo no es nada sencillo. Sin embargo, la verdadera incógnita es cómo Ragna consiguió combinar algo como el cerdo con el cangrejo. Debió utilizar algo más específico para unirlos en perfecta armonía. El prota pide una hoja y un bolígrafo, y mientras sigue comiendo, consigue formular la ecuación del platillo. Con eso listo, inicia su deducción final. Gaku intenta descubrir con mayor precisión qué hizo Ragna para que este plato funcionara tan bien, considerando factores como la temperatura utilizada y analizando la textura de la carne. Finalmente nota algo más. En la salsa había algo similar a pequeñas perlas, que intensificaban aún más el sabor a cangrejo. Estas se fusionaban con el cerdo, generando una explosión de sabor espectacular, así que él cree que podrían ser huevas de cangrejo, aunque no estaba seguro de que eso se puede usar en la cocina. Era lo único que se le podía ocurrir. Esto sorprende a la pelirroja, quien confirma que no estaba tan lejos. Lo que ella utilizó en realidad fue el coral del cangrejo, así que Gaku finalmente lo confirma. Ella había utilizado todo el cangrejo para preparar la salsa, no solo las partes principales, sino absolutamente cada componente, con el objetivo de crear algo más impresionante. Esa era la respuesta, pero ¿realmente era así? Gaku piensa que no terminaba de encajar. Intenta encontrar una explicación más lógica, hasta que se daba cuenta que se trataba de un efecto de sinergia. La simple combinación del cerdo con el cangrejo ya elevaba su valor gastronómico por sí sola. Bueno y sabroso son dos cumplidos comunes en la gastronomía. Asakura finalmente aparece y lo explica con mayor claridad. Comenta que si bien uno de esos términos puede depender del gusto personal, el otro está relacionado con compuestos químicos que provocan el umami. Resaltar esos elementos cumple un rol clave en la experiencia del comensal. Si bien mezclar mariscos con carne no era común, Ranma aplicó una fórmula precisa para crear una salsa que equilibrara ambos sabores, logrando un resultado revolucionario. En resumen, el concepto de umami ya se había traducido a valores numéricos en la mente de Gaku. Asakura lo felicita por haber logrado descifrar el plato de Ranma siendo aún un principiante. Luego, el prota le confiesa que no ha dejado de pensar en ello desde aquel día. No sentía esa emoción desde que era niño, cuando solía amar las matemáticas, aunque aún no ha decidido si quiere ser chef. El platillo que Asakura le dio lo hizo sentirse increíble, y ahora quiere descubrir qué fue lo que realmente provocó ese impulso de emoción. De ese modo, Asakura considera que Gaku ya está listo para lo que viene. Giichi Musashi, un disputado que estuvo presente en la escena del presidente de la escuela del prota, se acerca entusiasmado. Había venido al restaurante de Asakura para una ocasión especial, y el joven chef le prometió que Gaku prepararía un platillo para él, ya que se había vuelto un gran admirador desde que probó su napolitana. Asakura le advierte que esta sería una prueba. Deberá satisfacer a sus comensales o perderá un cliente muy importante. Después de todo, Gaku ya conocía sus métodos. Para su sorpresa, alguien más aparece en escena. El diputado presenta a su hija, quien resulta ser ni más ni menos que Kagura, la subcampeona de las Olimpiadas de Matemáticas donde él había participado. Finalmente, el encuentro entre Gaku y Kagura termina sorprendiendo a todos. Ninguno de los presentes sabía que ambos se conocían, lo que resulta ser una gran coincidencia. El diputado Musashi le dice a su hija que él era aquel gran chef de preparatoria al que quería presentarle. El prota intenta negar esto, afirmando que no era nadie especial. Sin embargo, Asakura nota nuevamente su modestia. Él responde que hizo un gran trabajo con su napolitana, además de mencionar que no esperaba que tanto Gaku como la hija del diputado se conocieran. Asakura creía que era una gran oportunidad para invitarla a probar un plato hecho a través de un pensamiento matemático. Esto genera eco en Kagura, quien no puede evitar preguntar si acaso Gaku había renunciado a la idea de ser un matemático. El padre de la chica pregunta si acaso no le interesa, a lo cual ella responde que siempre tuvo interés en la mente de Gaku, especialmente desde su infancia. Kagura notó que él tenía un talento innato para las matemáticas, pudiendo resolver problemas usando ideas únicas. Sin embargo, luego de un par de años, ella perdió el interés al sentir que el talento de Gaku se había mermado, deteriorándose al punto de un aburrimiento total. Kagura cree que estar aquí junto a dos cosas que ya no le interesan, como la comida y Gaku, solo afectaría negativamente su cerebro, así que no ve razón para quedarse. Solo buscaba crecer y piensa que solo se estaba estancando quedándose. En ese momento, Asakura pregunta si con crecimiento se refería a convertirse en una matemática. Sin embargo, considera negligente de su parte no querer ver un platillo creado a partir de esa forma de pensar. Gaku se arma de valor y también le pide a Kagura que se quede. Admite que sus palabras
ambas lo afectaron un poco, por lo que al menos le gustaría que ella probara uno de sus platillos antes de irse. 1 hora para cocinar. Ese era el tiempo que tendría para pensar en el platillo que planeaba servir, mientras Gaku se perdía en sus pensamientos. El sous-chef del lugar, Hotei, lo interrumpe, llegando tras ir a comprar un buen vino, algo en lo que era un gran experto. Repentinamente, el ambiente en la cocina se vuelve muy tenso. Gaku ya esperaba sentir algo así, pero no creyó que sería tan difícil adaptarse. Asakura les dice a sus compañeros que él se encargará de asistir al prota mientras cocina. Si bien no interfería con sus ideas, estará allí para apoyarlo en lo que necesite, ya sea explicándole algo o haciendo labores simples. Gaku comenta que le gustaría recrear la idea culinaria de Ragna, pidiéndole al joven chef que le explique el valor umami de cada ingrediente, tal como se le ordenó. Asakura escribe en una pizarra el valor aproximado de cada uno. El joven chef explica que al combinar el ácido inosínico del cerdo con el ácido glutámico del cangrejo, Ragna logró un plato lleno de umami gracias a la sinergia entre ambos, explicando de ese modo que si combina ingrediente con altos valores, tal vez pueda crear un platillo que supere el de la pelirroja. ¿Pero eso sería posible? Gaku se da cuenta de algo peculiar. Solo había 2 componentes umami. Ragna usó el cerdo y el cangrejo para generar un efecto de sinergia. Sin embargo, él quería probar con ingredientes distintos a esos 2. Sabe que al combinar el ácido inosínico, el glutámico y un tercer componente umami, podría realzar su platillo y hacerlo mucho mejor que el de Ragna. Esa era justo la fórmula que buscaba crear, añadiendo otros ingredientes. Vemos cómo Kagura observaba todo esto, y cuando Nene le interrumpe, alcanza a oír a Sakura halagar a Gaku. Lo felicita de haber descubierto que no solo existían 2 tipos de umami, sino también el monosfato de guanosina y el ácido succínico. Asakura había preparado esta trampa para poner a prueba a Gaku, ya que no podía basarse únicamente en los números. De haberlo hecho, solo habría copiado la idea de Ragna, y el joven chef lo habría echado sin dudarlo. Sin embargo, de forma natural se dio cuenta de que no solo había 2 componentes umami. El prota responde que por supuesto, él asumiría que existen muchos más, ya que en la cocina deben resaltar el contenido umami que no se percibe a simple vista. Eso fue algo que Ragna le enseñó. Cuando se trata de números, es mi especialidad, aunque para su sorpresa, Gaku no podría haber estado más equivocado. Luego de que la pelirroja le diera a probar un caldo con 3 ingredientes distintos, y que aún así no ofreciera el resultado esperado, el prota comprende que había caído en una doble trampa orquestada por Asakura. Esto no generaba un efecto sinérgico, algo que el joven chef termina por confirmar. Solo existían 2 componentes umami capaces de producir dicha sinergia, los del cerdo y el cangrejo. Y aunque hay muchos tipos de umami, está científicamente comprobado que solo esos 2 pueden combinarse de manera efectiva. El monosfato de sodio podría ser la única excepción. Sin embargo, había muy pocos ingredientes que lo contuvieran, y al menos aquí no los tenían. La fórmula de Gaku era errónea. Con poco tiempo y tras haber fallado por completo, el prota entra en desesperación. Su mente comienza a quebrarse y sus ideas se desmoronan poco a poco. Kagura termina de escuchar todo lo que necesitaba, asegurando que Gaku había fallado por completo. Sin embargo, tras irse, el prota nota un ingrediente muy especial sobre la mesa, un blanquillo dorado. Asakura se sorprende de que reconozca un pescado de tan alta calidad. Gaku menciona que solo lo había probado una vez, hace muchos años. Como celebración por su ingreso a la Academia Wells, su padre preparó ese pescado. Ya lo tenía planeado desde antes, incluso si Gaku fallaba en el examen de admisión. Igual lo celebraría con él sin dudarlo. El sabor que Gaku sintió en ese momento fue dulce y sabroso. A pesar de que fue la única vez que lo degustó, sin duda quedó grabado en su memoria. En ese instante, inesperadamente, la mente de Gaku vuelve a encenderse, formulando así la respuesta que había estado buscando para crear su platillo, algo que termina por alegrar mucho a Sakura. El prota escribe la receta y rápidamente se ponen manos a la obra. Finalmente logran concretar el gran trabajo por el que tuvo tanta dificultad. Pasado un rato, los platos de Kagura y su padre son servidos, mostrando cómo el prota utilizó el blanquillo dorado para crear esta comida. Al probarlo, el diputado y su hija quedan asombrados por el sabor. La textura y las especias eran simplemente increíbles. El diputado no puede evitar recordar el sabor tan familiar de la napolitana al degustar el platillo. La forma en que todos los elementos se combinaban era algo que simplemente no podían creer que fuera posible. En ese instante, Gaku llega a la mesa y explica que todo se debía a la sinergia del ácido inosínico y glutámico que aportaban el blanquillo dorado y el jamón usados en el platillo. Gracias a estos, se podía liberar en la lengua el sabor umami supremo. Esto lo había tomado de inspiración el platillo que hizo Ragna. Sin embargo, él lo había adaptado a su estilo, aromatizando el blanquillo dorado y el jamón, poniendo arroz al fondo del plato, algo que hacía sentir el sabor como algo muy familiar. En ese instante, el prota revela que se trataba de Ochazuke. Desde que era un niño, su padre le preparaba ese platillo una y otra vez, haciendo muchas variantes para que pudiera disfrutarlo a pesar de su apretada agenda. Cada vez que probaba
probaba el Ochazuke de su padre, su corazón se llenaba de una gran calidez. Además, esta era la variante que más le gustaba. Siguiendo la línea que le dio a Sakura, eliminó todos sus pensamientos subjetivos creyendo que eran inútiles, sin darse cuenta de que en realidad eran muy necesarios. Esto incluso era algo que Kagura tenía en cuenta, mencionando que si se guiaba únicamente por el sentido común, solo obtendría respuestas mediocres. Gaku se alegraba de que la chica también lo entienda, agradeciéndole por hacerle ver que todo esto, el placer de las cosas y el amor que debía poner en ellas, eran muy necesarios para crear algo. Este plato combina la subjetividad y la objetividad para lograr un equilibrio sabroso junto a un efecto de sublimación. Asakura menciona esto, halagando el trabajo que hizo Gaku. Comenta que el Ochazuke era un plato simple que incluso podía servirse en un restaurante de alta categoría. Todo se trataba de mantener un equilibrio para obtener resultados. Sin duda, las matemáticas y la cocina eran muy parecidas, aunque la cocina no se trataba de la subjetividad del chef, sino del cliente en sí. Cometer un error podría tener muchas consecuencias, pero si ese era el caso, Gaku pregunta a qué japonés no le gustaría probar un buen Ochazuke. El diputado se muestra de acuerdo con el prota. Ese pensamiento subjetivo fue muy acertado por su parte. Luego de tal espectáculo, Kagura y su padre estaban listos para irse. El prota le entrega a la chica un libro que se estaba olvidando, y ella se lo quita con fuerza, sorprendiendo un poco a todos, aunque al final agradece haber probado su platillo, admitiendo que hacía ya mucho tiempo que no se sorprendía de algo hecho por él. La reacción de la chica no le había gustado mucho a su padre, pero luego vemos por qué realmente ella se puso tan nerviosa cuando Gaku tomó su libro. En el restaurante, el prota le pide a Sakura que por favor lo acepte como cocinero una vez se gradúe de la academia. Él cree que solo en este lugar podrá volver a experimentar la verdadera emoción de las matemáticas y quiere ver hasta dónde puede llegar. Si bien el sueño de su padre era verlo como matemático, él lo convencería de que este es el camino que quiere seguir, pero por ahora, Gaku solo busca abrir esa puerta de la cual le habló. No quiere detenerse hasta el fin haberlo logrado. De este modo, a Sakura le advierte que será un camino duro. Después de todo, lo que harían aquí no sería solo conquistar a los clientes, sino desafiar a los dioses con su cocina. Damos un pequeño salto en el tiempo. Los estudiantes más destacados y quienes lograron ingresar a la Universidad de Tokio estaban siendo premiados, entre ellos Gaku. Muchos comentaban que él se retiró luego de haber sido admitido, algo que sorprende mucho a Uomi. Por parte del presidente, nuevamente se siente humillado por las acciones del prota, pero a él no parece importarle mucho lo que diga, pues asegura que podrá mantener su reputación después de haber terminado aquí. Antes de irse, Uomi se acerca a Gaku, diciéndole que fue muy imprudente con sus acciones. Sin embargo, ella no dudaría en ayudarlo si lo requería. Su escuela también estaba en Tokio, así que si necesitaba algo solo debía llamarla. En casa, Gaku comparte con su padre un Ochazuke. Él se sorprende por el sabor que este tenía. El prota le explica cómo lo preparó y qué utilizó para realzar su sabor, algo que termina sorprendiendo bastante a su padre. Ambos tienen un almuerzo tranquilo, donde Gaku recuerda los buenos momentos vividos con él. Más tarde, ambos finalmente se despiden uno del otro. El padre de Gaku nunca pensó que él escogería este camino, pero era su deber apoyarlo en todo. Lo había hecho bien hasta ahora, así que confiaba en que daría lo mejor de sí. Zambullirse en un mundo donde nunca estuvo será difícil. Sin embargo, sabe que estará acompañado, así que no deberá enfrentarlo solo. Luego de esto, Gaku se va. Si bien él sabe que el sueño de su padre siempre fue verlo en la universidad, quiere demostrarle la nueva visión que tiene ahora, una visión en la cual se veía a sí mismo como aquel que cambiaría la industria de la gastronomía. Nos trasladamos a Tokio. Vemos a Gaku sentado en un parque, haciendo un par de apuntes. Asakura llega al lugar y se pregunta qué estaba haciendo. Gaku se sorprende y le dice que estaba esperándolo, y que mientras lo hacía, decidió hacer unos cálculos observando el extraño patrón que tenían al caminar las personas de Tokio. Asakura no entiende a qué se refiere exactamente. Sin embargo, el prota solo se disculpa por haberlo hecho venir, sabiendo lo apretada que es su agenda, asegurando que lo compensaría trabajando muy duro hoy en su restaurante. Asakura agradece su optimismo, pero menciona que no será necesario, ya que él empezará a trabajar a partir de mañana. El día de hoy, lo único que tendrían que hacer sería buscar un lugar donde vivir. Pasado un rato, Asakura lleva a Gaku a un apartamento cercano. Allí el prota le explica que su padre estaba agradecido con el joven chef por aceptarlo en su restaurante. Además, Gaku confiesa sentirse aliviado de que le haya conseguido un lugar cómodo, pues cuando vio los precios de los alquileres en Tokio, se había asustado bastante, debido a que Asakura no le pagaría mucho al principio
momento, decidió traer a Gaku a un lugar que no solo podría pagar sin dificultad, sino que también podría ayudarlo a mejorar. Y es que el joven chef revela que ese lugar en realidad era su propio hogar. Así es, Asakura menciona que a partir de ahora, él le ofrecería techo y comida hasta que puedan cumplir el objetivo con el cual estaban allí. Al intentar mostrarle la habitación en la que Gaku se quedaría, Asakura no contaba con que había olvidado un pequeño detalle. En ese momento, vemos que una chica estaba dentro del lugar en paños menores. Esto impacta a Gaku, aunque por parte de Sakura, él se muestra frustrado al darse cuenta de que había usado esa habitación la noche anterior y no la había desocupado. Sin perder mucho tiempo, el joven chef echa a la chica para darle paso a Gaku, esto después de que ella se mostrara indiferente con el prota. Posteriormente, Asakura finalmente le da la bienvenida a Gaku como se debe. Más tarde, el joven chef se encarga de preparar la cena. Al terminar, sirve los platos, revelando que había cocinado nuevamente una pasta napolitana. El prota se siente mal al ver que Asakura se tomó la molestia de cocinar. Sin embargo, él responde que no había problema, ya que rara vez tenía la oportunidad de cocinar al no estar siempre en casa. Como chef propietario, sus responsabilidades eran muchas, y eso era algo que no podía evitar. Aunque Gaku se ofrece a ayudar con las tareas del hogar, Asakura le comenta que tampoco era necesario. Él comenta que Nene siempre venía a arreglar todo en su casa, considerándola perfecta en su trabajo, aunque no era muy eficiente en la cocina. Por ahora, el único trabajo que quería darle a Gaku era descubrir cómo crecer como chef profesional. Solo así podría abrir esa puerta de la verdad que tanto había esperado. De no poder hacerlo, le advierte que lo consideraría un inútil y lo mandaría de regreso a su hogar. Gaku se muestra muy atraído por la napolitana. Asakura lo nota y comenta que había decidido usar la misma receta que Gaku preparó aquella vez en la villa del presidente, una receta llena de recuerdos, la cual había modificado para mejorarla. Gaku no puede creer que le haya dado un giro a esa napolitana. Nota que no era tan roja como la que preparó la última vez, pero el olor que emanaba era mucho mejor, y al probarla, la explosión de sabores finalmente lo impacta. Era algo completamente irreal, como si esta receta no solo hubiera sido modificada, sino transformada por completo. Para Gaku, la napolitana que le había servido al presidente ese día no se comparaba en absoluto a lo que estaba comiendo en ese momento. Esto era un nivel completamente distinto. No solo había realzado el sabor del tomate, Asakura lo había complementado con una carne tan jugosa como la langosta, lo que hacía que el umami fuera aún mayor, logrando una combinación perfecta. Los ingredientes de alta calidad que había usado el joven chef y la forma en que los añadió hacían que mientras más se masticaba, se sintiera muy novedoso. ¿Cómo puede la pasta napolitana ordinaria saber tan bien? Asakura hace esa pregunta y luego intenta confirmar si acaso Gaku usó su forma de pensar matemática para descubrir la fórmula que él aplicó. Sin embargo, el prota estaba tan impactado que no encontraba forma de que alguna de sus recetas pudiera llegar a saber tan bien. Asakura se da cuenta de que es incapaz de lograrlo, considerando su cerebro inútil, lo cual era un gran problema para él. Asakura quería que Gaku abriera la puerta de la verdad, por eso deseaba convertirlo en su mano derecha. El único plato que podría lograrlo era aquel que aún estaba por descubrirse en la historia del universo. Después de todo, la historia de la cocina también era la historia de la humanidad. Él romperá con la historia creada por sus antepasados para crear algo sin precedentes e inigualable. Primero debe buscar una sensación familiar al cocinar, y también se preocupa por sus perspectivas. Por eso, la misión de Gaku será preparar comidas personales que satisfagan a los miembros de Kei. Antes de comenzar con los clientes, deberá probar su talento con los empleados, quienes eran extremadamente exigentes en este ámbito, especialmente dos de ellos, Milo y Hotei. Ambos ya tenían la capacidad de abrir su propio restaurante, pero cada uno tenía sus razones para seguir trabajando con él. Tenía una semana para obtener la aprobación de todos. Si se pasaba, lo despediría en el acto. Asakura sabía que si se estancaba, agotaría su talento y sería inútil que sea su sustento, una palabra que ya había mencionado, que seguía rondando en la mente de Gaku. Añade que buscar la sensación de familiaridad no lo ayudaría aquí, por ende, deberá deshacerse del sentido común que tiene ahora y descubrir por sí mismo qué hizo que la napolitana supiera tan bien. Deberá convertirse en su sustento para crear algo sin precedentes e inigualable. A partir de mañana comenzará todo, así que será mejor que se prepare. El solo hecho de pensar que Sakura buscaba devorar el talento que tenía lo hacía sentirse intimidado. Aún así, Gaku le asegura que lo hará. Ya lo arriesgó todo para venir hasta aquí, así que dará todo de sí para lograr su cometido. Al día siguiente, Gaku recibe de parte de Nene su nuevo uniforme. Al ser un aprendiz, deberá portar uno blanco, ya que primero debe consolidarse como profesional antes de poder usar el uniforme negro que todos los miembros de Kei llevan. En ese momento, Ranma aparece en la oficina del personal. Ella entra apenas vestida, ya que no esperaba que hubiera alguien más además de Nene. Luego, la pelirroja le advierte al prota que no se concentre únicamente en pensar qué cocinará para el personal, sino también en cumplir con sus labores como ayudante.
restaurante. Gaku está muy motivado, decidido a dar lo mejor de sí para obtener la aprobación de todos. Sin embargo, al llegar, Gaku se da cuenta que todo sería completamente diferente a como lo vivió días atrás. Nene comenta que ahora trabajará con 15 empleados expertos en sus respectivos ámbitos, tanto meseros como cocineros. El prota se presenta ante todos, y aunque nadie parece prestarle atención, casi al instante, 2 empleados de Kei se acercan a él trayendo unas papas. Uno de ellos le indica que las pele y las corte en cubos de 3 milímetros. Gaku sigue las órdenes, logrando un gran trabajo tanto con las papas como los demás ingredientes que le van dando. Él nota que la mayoría del personal es extranjero, lo que le hace entender que todos venían de distintas partes del mundo para aprender en este restaurante. Los empleados parecen confiar en que Gaku hará un gran trabajo, lo cual lo alegra. Sin embargo, queda confundido cuando quienes lo ayudaron se niegan a decirle sus nombres, afirmando que no es necesario. Luego, Asakura aparece, indicando que deberán trabajar con la misma eficiencia de siempre, pues las reservaciones debían cumplirse a la perfección. Tras decir esto, comienza un gran movimiento en la cocina. El ritmo de trabajo de cada uno era intenso, lo que deja a Gaku confundido e incapaz de seguirles el paso. Todo empeora cuando el prota empieza a cometer distintos errores. Trabajar en un restaurante requería ser rápido y al mismo tiempo impecable. No se podía cometer ningún error, especialmente en uno que era de alta categoría. Toda esta presión comienza a afectar a Gaku, quien aunque intenta adaptarse al ambiente, se ve aún más presionado cuando lo regañan por cortar mal las verduras. Él intenta solucionarlo volviendo a intentarlo, pero uno de los empleados le dice que no era necesario, pues lo mejor sería que se fuera a casa. Si bien al principio podría parecer que lo subestiman, en realidad se habían dado cuenta de que Gaku apenas podía mantenerse en pie, y eso que solo había pasado una hora, aunque Gaku trata de demostrar que se equivocan. Al tirar unas cosas en la cocina, decide rápidamente que lo mejor era retirarse. Avergonzado y decaído, se encuentra fuera del restaurante sin saber qué hacer. Todo lo había superado, no tenía ni el físico ni el ritmo necesario para mantenerse en la cocina. Estaba acabado. Sin embargo, recuerda nuevamente la advertencia de Asakura. El prota se niega a caer. Era normal que al principio no pudiera seguir el ritmo de los demás, pero ahora debía concentrarse en el juicio de la comida del personal. Solo así ganaría confianza, lo que a su vez lo ayudaría a mejorar sus habilidades. Nene llega al lugar donde está y le dice que ya es hora de preparar la comida del personal. Le pregunta si acaso ya no puede seguir, pues si es así, debería dejar que alguien más lo haga por él. El rostro exhausto de Gaku evidenciaba su falta de resistencia mental. Si bien al prota le gustaría aprender viendo cómo trabajan y probando las sobras de lo que cocinen, eso ahora sería imposible. No podía cumplir con su tarea y no tenía ninguna pista de cómo hacerlo. Nene le sugiere que mejor deje que alguien más haga su trabajo, ya que estar aquí era demasiado duro y cualquiera podría agotarse. Al escucharla, Gaku capta algo y le pide a Nene que repita lo que acaba de decir. Ella lo hace y finalmente el prota encuentra la respuesta. Se dirige adentro, aún algo nervioso, pero con determinación en sus ojos. Nene le dice que puede usar todos los ingredientes que quiera, siempre que logre preparar una buena comida que satisfaga al personal. Gaku le agradece, pero cree que no era necesario llegar a ese extremo. Rápidamente, pide que le pasen todos los ingredientes sobrantes que tengan, carne, verduras e incluso los cortes brunoise que arruinó antes. Usando todo eso, comenzaría de una vez con su preparación. Todos lo observan, pensando qué clase de comida prepararía el prota. La más expectante era Ragna, quien solo podía esperar algo inesperado viniendo de Gaku. Después de una larga espera y ardua preparación, Gaku finalmente sirve los platos a cada uno de los empleados. Un guiso anodino de papas y carne. Eso era lo que había preparado. Hotei queda sorprendido por el aroma, lo cual capta el interés de los demás, especialmente el de Asakura, sorprendiéndose más cuando Gaku les pide a todos que por favor prueben su platillo. Tras presentar el platillo que deberán degustar los integrantes de Kei, estos le recuerdan nuevamente a Gaku que si no logra convencer a la mayoría del personal, será expulsado del restaurante. Finalmente, cada uno de los asistentes prueba la preparación del prota, un guiso mejor conocido en Japón como nikuyaga. Si bien era algo sencillo, al probarlo la mayoría quedó ligeramente impresionada por el sabor. Sin embargo, no solo destacaba por este, sino también por la peculiar textura que ofrecía, con un caldo sabroso y de agradable espesura, que le otorgaba un toque especial, tan solo por el primer bocado. Este tipo de comentarios alegran a Gaku, además de recibir elogios por utilizar diversos ingredientes que distinguían este plato gracias a su sabor asado. Esto debido al empleo de compuestos como la metionina y la prolina. Dominar el quemado era el gran secreto de esta preparación. La forma en que impregnó la salsa de soya también resultó impresionante. Marinar este guiso y añadir la sal en el momento preciso hizo que el sabor destacara aún más. Si hubiera una mejor manera de explicarlo, uno de los cocineros del lugar
lugar acertó la cantidad exacta de sal que usó el prota en su platillo, 0.8%. Además, gracias al corte errado de las papas que preparó con anterioridad, logró obtener un caldo que sin duda marcaba la diferencia. En palabras de Hotei, este plato reunía todas las técnicas finas de cocina, un platillo japonés realmente increíble. Gaku estaba muy feliz y les comentó a todos que siempre se emocionaba cuando las personas comprendían lo que intentaba expresar. Al ser matemático, la mayoría no lograba comprender sus ideas, pero cuando encontraba personas capaces de hacerlo se alegraba mucho. Ellos habían conseguido entender su platillo y él estaba satisfecho de que así fuera. Sin embargo, Hotei preguntó por qué preparar un plato como ese. ¿Acaso solo quería impresionarlos cocinando algo sencillo? No, es sobre todo sustancioso. Tras responder esto, Gaku explica que si bien este era un restaurante lujoso, no era motivo para que él preparara algo de la misma categoría. Entendió por las palabras de Nene que todos estaban igual de cansados que él, pues la cocina era un campo de batalla. Quería que escapara un momento de ese lugar tan tedioso. Esta es la razón por la cual decidió preparar este platillo. Gaku eligió un clásico familiar, adaptándolo para volverlo más reconfortante y hacerlo su solución. Una idea subjetiva que logró impresionarlos, ¿verdad? Continuando, era hora de realizar la votación respecto a este platillo preparado por Gaku. Estaba emocionado por lo que ocurría, sintiéndose ligeramente confiado respecto a la decisión que tomarían. La sorpresa del prota fue grande al ver que solo 2 personas dieron su aprobación: Milo, uno de los cocineros, y la misma Nene. El plato es totalmente rechazado y en el rostro de Gaku se refleja una gran decepción. A Sakura le menciona que para ser la primera vez, 2 votos eran una gran vergüenza. Gaku no podía creerlo, no tenía ninguna pista sobre cómo convencerlos. Sin embargo, el joven chef comenta que esa era la idea, no debía tener pistas. Hotei se acerca a Gaku y le dice que aquí no solo buscan un plato que los recupere un poco, tal como mencionó, la cocina es un campo de batalla, por lo que su objetivo como novato es aprender de ellos y tomar inspiración. Lo que desean es quedar impactados con un platillo, no con uno que no luche. Que solo sepa bien no era suficiente. Hotei le pregunta si acaso entendió en lo que falló. Bueno, eso era en no prestar atención a la gente, pues hacer un nikujaga fue un error desde el principio. Tú no estás hecho para cocinar. De este modo, pasaron 5 días. Gaku estaba confundido y cayó en lo más profundo del abismo. Durante ese tiempo, aún no se adaptaba al ritmo de los demás en la cocina. Seguía siendo torpe y peor aún, no tenía idea de qué prepararles tras terminar todo. Los platillos que hacía eran rechazados uno por uno y no tenía ni una perspectiva clara. El prota lee algunos mensajes de su padre, donde se nota que este realmente se preocupa por él. Si bien cree que debe estar ocupado, no duda en recordarle que su bienestar es lo más importante, dándole ánimos para continuar. Desesperado, Gaku sigue lamentándose por lo ocurrido. Sin embargo, en ese instante escucha una voz familiar. Al voltear, se da cuenta de que se trata de Womi. Ella explica que estaba buscándolo, por eso pasó cerca del restaurante, aunque no esperaba encontrarlo por allí. El prota comenta que hoy abrirían solo de noche, por lo que estaba en descanso. La rubia se alegra, diciendo que le debe dar gusto verlo, aunque Gaku nota que ella estaba algo diferente. Ambos conversan y Womi le cuenta lo ocurrido. Ella le había dicho antes que fue aceptada en una universidad por su habilidad en los deportes, específicamente en natación, aunque Womi no esperaba una cosa, ya que al unirse en los entrenamientos todo fue un desastre. En Tokio, las personas eran verdaderos monstruos. No logró adaptarse al ritmo de los demás, esforzándose al máximo para conseguirlo. Sin embargo, al intentar dar lo mejor de sí, Womi terminó lesionándose. Detuvo los entrenamientos durante 2 meses. La rubia estaba decepcionada, pues al ser la menos habilidosa del equipo era una gran vergüenza lesionarse tan pronto. Tanto Gaku como Womi coincidían en que Tokio no era un juego, aunque el prota comentaba que aún así no podía rendirse y volver a su hogar. No había marcha atrás. Tras decir esto, Womi comenta que al pensar que se encontrarían, decidió prepararle un bento. No tenía mucho que hacer en casa, así que se puso a cocinar, aunque no fue fácil debido a su pierna. Al probar la comida, Gaku queda impresionado por el sabor. Womi cree que él ya lo notó, comentando que se trataba de miso traído desde su lugar de origen. Explica que su abuela se lo dio como regalo antes de irse a Tokio, y ella le envió un poco más cada mes. Lo había puesto por todas partes del platillo, y ciertamente era algo muy reconfortante. La rubia sigue hablando sobre lo importante que era esto en su vida, y sobre cómo le hacía recordar a su infancia. Sin embargo, cada vez su voz se quiebra más, y esto hace que sin pensarlo, empiece a llorar, a tener un breve recuerdo de cómo eran las cosas antes. Gaku solo la observa, pero al recordar también a su padre despidiéndose de él, sostiene el rostro de Womi, mirándola fijamente. Esto la sorprende preguntándose qué estaba a punto de hacer el prota. En ese instante, Gaku le pregunta a su amiga por qué estaba llorando, y por qué él también tenía tantas ganas de llorar. En ese momento, Gaku recuerda las palabras que le dijeron en el restaurante, además de comprender por fin todo lo que ha visto hasta ahora. Para llegar a un
conclusión. ¿Acabas de tener una revelación? Womi le hace esta pregunta a Gaku, dándose cuenta de que él por fin lo había conseguido. Ella sabe que incluso deprimido, el prota es capaz de hallar una solución rápida al problema que enfrenta. Desde que lo vio desafiar al presidente de la escuela y ponerlo en su lugar, se dio cuenta de que no era nada normal. Womi confiaba en que él podría lograr superarse, pues su mente matemática era increíble. Tras pedirle que se fuera, ya que no había tiempo que perder, le da ánimos para que logre su objetivo. En el restaurante Kei, todo el personal se dirige a la cocina para comenzar sus actividades, creyendo que Gaku todavía no estaba listo para darles un plato que los lograra satisfacer. A pesar de que le quedaban 2 días, ellos afirman estar decepcionados, pues al ver que Kai lo había recomendado tenían las esperanzas de que lograría hacer la diferencia. Es más, no se sorprenderían si no llegaba a aparecer ese día. Sin embargo, su sorpresa es grande al ver que él no solo ya estaba dentro de la cocina, sino que tenía una mirada más determinante que nunca. Hotei nota que el prota sostiene un cuaderno con apuntes, pero esto le da igual y decide dar la orden para iniciar el día. Inicia el movimiento en la cocina. Todos están más acalorados que nunca. Sin embargo, para sorpresa del personal, Gaku empieza a seguirles el ritmo sin problemas. Prota empieza a adaptarse y anticipar cada orden de sus superiores. En ese instante, Hotei revisa los apuntes de Gaku y junto a Sakura nota que había analizado el patrón de movimiento dentro de la cocina. Al inicio, Gaku se concentra solo en observar las acciones de cada uno, pero había olvidado algo importante. No solo debía analizarlos a ellos, sino también cada elemento, objetivo y el lugar en que se posicionaban, en especial sus gestos para definir su regularidad. Esto logra sorprender a los miembros de Kei. Sin embargo, el prota comprende que los humanos no son máquinas, y estaba claro que un patrón no serviría de mucho, ya que a veces harían movimientos impredecibles. Debía aprender mucho más para adaptarse al 100%, algo que Hotei nota, diciéndole que un humano aprende en el campo de batalla. Sus matemáticas no podían modelar eso. Gaku le da la razón, pero también comenta que algunas personas lograban adaptarse de otro modo. En su caso, lo hacía a partir de los números. Mejoraría sus movimientos y optimizaría los de ellos ayudándolos. Esto, si bien no convence a la mayoría, dejaba claro que había mejorado, y eso era en realidad. Al finalizar las labores del día, era hora de preparar la comida del personal. Todos en el lugar comentan que aún no había descubierto el error que cometió ni la clave para enmendarlo. Además, solo le quedaban 2 días para convencerlos. ¿Qué haría ahora? El prota responde que eso era suficiente. Es más, afirma que solo necesitarían este día para conseguir sus votos. A Sakura responde que era un gran descaro de su parte decir eso, pero comprende que estaba muy confiado, por lo que quería saber qué palabra podría describir su plato de hoy. Ante esto, Gaku solo puede responder nostalgia. Esto deja impactados a todos, incluso a Sakura. Comenta que le gustaría ver por sí mismo el proceso de su obra, por lo que pide a su personal que se retire de la cocina. Añade que tomará la palabra del prota, así que deberá conseguir los votos hoy. De lo contrario, será expulsado del restaurante. Más tarde, Ragna le comenta a sus compañeros que quizá Gaku por fin entendió que su primer platillo no alcanzó la unanimidad y por eso eligió trabajar con la nostalgia. Sin embargo, Gaku no se había dado cuenta de que al ser extranjeros, cada miembro de Kei había crecido con distintos platillos familiares. En resumen, todos tenían un plato equivalente a lo que sería el nikujaga. En España podría ser el cocido, en China el jangyusi y en Francia el bikoff. Esto era algo que el restaurante Kei tenía en cuenta, ya que también recibía clientes internacionales. Asakura se sentía orgulloso de que Gaku lo hubiera comprendido, aunque aún se preguntaba qué cocinaría. Al escucharlo, Gaku mostró su marinado y comentó que la napolitana del joven chef había estado muy buena, lo que lo emocionó bastante. Pasado un rato, el personal entró y observó el platillo preparado por Gaku. La carne estaba en su punto, pero la extraña guarnición gris despertaba muchas dudas, aunque todas esas dudas se disiparon al percibir un aroma peculiar. El primero en ceder fue Hotei, probando un bocado de la carne con el extraño puré gris. Los demás lo imitaron y quedaron sorprendidos por lo que saboreaban. En ese instante, todos se preguntaron qué clase de platillo era aquel que les fue servido, a lo cual Gaku responde para su sorpresa que se trataba de un nikujaga, uno el cual lo había reinventado a su estilo. Un sabor diferente. Tras probar el nikujaga de Gaku, todos en el restaurante quedaron impactados por los ingredientes que utilizó para darle ese sabor tan especial a la carne. Mientras tanto, Gaku explica la preparación de su platillo y junto a Sakura iban detallando cada elemento empleado en el proceso. Al igual que en su preparación anterior, este guiso se elabora con ingredientes en trozos grandes. Sin embargo, esta vez, tras obtener el caldo del nikujaga, lo colocó en una bolsa al vacío junto con la carne. Luego, la selló y la sumergió en agua
agua a 56 grados. De esta manera, cada célula de la carne absorbería el sabor del caldo y a esa temperatura quedaría muy jugosa tras los 30 minutos de cocción. Luego, Gaku sumergió la bolsa en agua helada para que el caldo se impregnara aún más en la carne. En resumen, aquel filete concentraba todos los sabores del nikujaga, fusionados de forma jugosa y armoniosa. Sin embargo, eso no era lo único que resaltaba. Había otro detalle que impactaba a todos: el puré. Para sorpresa general, Gaku lo había preparado en vaso al quemado que utilizó la primera vez que hizo este guiso, solo que en esta ocasión decidió quemar primero las papas enteras antes de cocerlas en un caldo con leche, y sin pelarlas, decidió aplastarlas para crear este puré que penetraba el olfato con solo rozar el aire, además de tener un sabor exquisito. De esta manera, Asakura resaltó que Gaku, por decisión propia, había llevado este platillo japonés al límite, elevándolo a su máximo nivel. El prota explica que en un inicio, su tema principal iba a ser la nostalgia. Sin embargo, decidió que este platillo debía ignorar por completo ese sentimiento y tomar un rumbo distinto, convertirse en una comida de talla mundial. Esa era también la razón por la cual la napolitana que Asakura le preparó a Gaku resultó muy superior a la que él había cocinado para el presidente de la academia, ya que tanto este como el nikujaga que preparó eran platillos capaces de ser disfrutados por cualquier persona en el mundo, sin limitarse únicamente a un sentimiento familiar o a la nostalgia. En otras palabras, el nikujaga de Gaku estaba concebido para conquistar al mundo sin depender de nada más. Tras finalizar, algunos de los miembros de Kei provenientes del extranjero comenzaron a dar su punto de vista, comentando que quizás el platillo podría haber mejorado con la adición de ciertos elementos propios de sus tierras. Esto desconcertó a Gaku, quien pensó que había vuelto a cometer un grave error. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que en realidad todos estaban burlando de él, y en ese instante cada uno comenzó a acercarse. Los miembros de Kei se fueron presentando uno a uno, destacando entre ellos algunos nombres como David Salopeña, Wang Mingyang y Annette Bartoli, representantes del grupo extranjero. Además, se encontraban algunos ya conocidos, como Milo y por supuesto Magoroku Inui, aquel cocinero que en un principio se negó a revelar su nombre, pero que al final terminó igualmente impresionado por el espectáculo de hoy. Finalmente, frente a Gaku aparece Katsuya Hotei, quien le entrega un uniforme negro, dejando en claro que por fin había demostrado ser un verdadero profesional. Asakura estaba orgulloso de Gaku. Finalmente, había logrado unir su mente matemática con la física y la química, y no solo eso, había ido mucho más allá de lo que alguna vez imaginó. Se enfocó en las personas para mejorar, aplicando antropología. Este estilo le recordó a alguien en particular, Hajime Yoneda, un chef que aplicaba las matemáticas en la creación de sus platillos. En un principio fue ingeniero, pero más tarde decidió reconvertirse en la cocina, gracias a su dominio de los números y gran investigación para perfeccionar sus preparaciones. Logró hacerse un nombre, llegando a convertirse en un reconocido chef con 3 estrellas. Sin duda, la mejor arma para analizar a la humanidad y al mundo eran las matemáticas. Por otro lado, en un bar vemos a un chico que pasa el tiempo jugando con dardos, sorprendiendo a los clientes del lugar. Cada vez que acertaba en el blanco, anotaba un apunte. Sin embargo, había algo en particular que llamaba mucho la atención, pues este tenía una foto junto a 2 personas las cuales eran algo conocidas. Con el paso del tiempo, tras ser aceptado plenamente por los miembros de Kei, Gaku decide agradecer a Womi por toda la ayuda que le brindó. Desde entonces, ambos mantienen un contacto constante. Meses después, vemos a Gaku esforzándose al máximo por seguir sobreviviendo en la cocina. Él le cuenta a la rubia que al final del día sigue cocinando para el personal, sorprendiéndolos con platillos realmente fascinantes. En esta ocasión, había preparado un omurice sin necesidad de sartén, logrando una cremosidad y un sabor sin igual, que una vez más terminan dejando a todos impactados. La relación con sus compañeros también iba mejorando poco a poco, hasta el punto en que algunos incluso llegaban a pedirle consejos a Gaku. Tal era el caso que Magoroku, quien estaba enamorado de Ranna y buscaba una forma de acercarse a ella, a lo cual el prota, fiel a su estilo, intentó darle una solución recurriendo a las matemáticas. Sin embargo, no todo era bueno. Gaku aún no tenía permitido cocinar para los comensales del restaurante, y eso lo dejaba con una fuerte confusión. Si realmente quería mejorar, servir únicamente al personal de Kei no era suficiente. Mientras no pudiera subir al escenario, jamás lograría desafiar a los dioses de la cocina, tal como había dicho a Sakura. Además, temía que en algún momento reviviera aquella situación que lo había marcado en el pasado. Gaku se sinceró con Womi, diciéndole que deseaba servir a los clientes del restaurante. Sin embargo, antes de que la rubia se dé cuenta, él terminó quedándose dormido a mitad de la conversación. Esto la enojó un poco, aunque al final comprendió que Gaku simplemente había llegado a su límite. Nos adentramos en la mente de Gaku. El prota comienza a tener un sueño extraño, en el que a Sakura finalmente le da luz verde para
para cocinar para los comensales del restaurante. Gaku se muestra eufórico, aunque al mismo tiempo siente curiosidad por saber a quién serviría primero. Justo en ese instante, aparece Kagura. La chica habla con Gaku sobre la importancia de estar preparado para cada cliente que se presente. Si llegaba a cometer un error, significaría fracasar en su deber de satisfacerlos, pues el verdadero reto del prota era estar siempre a la altura para demostrar que era un profesional. Sin embargo, aquello resultaba mucho más complejo de lo que Gaku imaginaba. La única forma de hacer un buen trabajo, según Kagura, era imaginar que cocinaba para la persona que más deseaba evitar. Gaku no lo entendía, pues no tenía nadie a quien quisiera rehuir. Sin embargo, Kagura le advierte que si eso era cierto, entonces debía intentar cocinar para él. En ese instante, frente a Gaku aparece el mismo chico que habíamos visto jugando con dardos. Al observarlo, Gaku se dirige a él llamándolo Hirose. El prota comienza a tener recuerdos en los cuales este chico se mostraba como alguien muy frío, menospreciando la habilidad de Gaku en las matemáticas cada que podía, incluso en las olimpiadas de matemáticas. El prota se sentía muy inferior a él, y esto porque la forma de pensar de Hirose chocaba de manera totalmente contraria a la suya. En eso, vemos a Sakura intentando despertar a Gaku al notar que estaba teniendo una pesadilla, pero no era el único presente allí, ya que también estaba acompañado por Ranna, quien algo apenada se retira del lugar después de que el joven chef le pidiera que regresara a casa. Más tarde, Gaku se disculpa por haber hecho ruido mientras dormía. A Sakura nota que incluso en sueños, el prota anhela la oportunidad de cocinar para los comensales, algo que este no niega en absoluto. El joven chef termina de preparar la cena del día. Finalmente, a Sakura sirve un omurise inspirado en el que hizo Gaku tiempo atrás. Pero como era de esperar, este platillo había sido perfeccionado aún más. El joven chef añadió ingredientes finos como la trufa blanca, además de mejorar la textura para que armonizara por completo con el arroz. Aprovechando las notas dulces y umami de la trufa blanca, consiguió una gran combinación con el arroz preparado como risotto. A Sakura notó que Gaku tenía la mala costumbre de no usar ingredientes finos en sus preparaciones, señalando que ese era un gran error, pues debía aprovechar todo lo que estaba a su alcance para elaborar un buen platillo. Después de decir esto, también menciona que se dio cuenta de algo curioso, ya que Gaku le estaba ocultando un rival que lo perseguía incluso en sueños. A Sakura descarta a Kagura, viendo que ambos se llevaban bien, pero Gaku comenta que esa persona a la que se refería también era su amigo, o al menos lo fue en el pasado. Gaku habla de Hirose, a quien consideraba alguien con quien solía conversar a fondo sobre matemáticas. El prota quería cambiar el mundo siguiendo este rubro, pero fue el Peleazul quien le abrió los ojos sobre esta decisión. Desde la secundaria, Gaku empezó a sentir que él era muy superior, y cada vez que hablaba con él solo veía la suma de sus debilidades. Así se volvió cada vez más imposible charlar con Hirose. A Sakura entiende que tanto Gaku como el Peleazul se alentaron mutuamente. Al fin y al cabo, en cierto punto miraron en la misma dirección. El prota le pregunta al joven chef si él también tuvo algún rival. A Sakura no solía hablar de su vida, y al escuchar esta pregunta hace una pausa para luego mirar una vieja foto suya. Se podría decir que sí, pero en lo que a mí respecta, estoy donde estoy porque logré vencerlo. A Sakura se da cuenta de que tal vez Gaku tendría miedo si Hirose llegaba a ser un comensal al cual debía atender. Por eso decide revelarle el motivo por el que no le permitía atender a los clientes de Kei. Gaku aún no había logrado apropiarse de la mejor arma que tenía en la cocina, las matemáticas. Para que pudiera empezar a sobresalir sin estar contra la pared, primero debía tener un dominio completo de ellas, aunque tal vez podría ayudarlo a mejorar si le presentaba a alguien que lo intimidara como lo hacía Hirose. Sin embargo, el joven chef revela que esto es solo una broma, pues no podía perder tiempo en ir a buscar a su amigo solo por él. Gaku cree que eso era obvio. Además, no piensa que alguien como Ichitaro Hirose se interese mucho en la cocina viendo que ahora estaba en el extranjero. A Sakura se sorprende al escuchar el nombre completo del Peleazul, preguntando si recientemente ese chico había ganado un premio. Gaku responde que sí, pues Hirose estaba entre los galardonados de los premios de matemáticas Masami Kusunose. En ese momento, a Sakura revela que hace 2 meses recibieron una carta solicitando que los miembros de su restaurante se encargaran del servicio de dichos premios. Ante esto, Gaku se muestra intimidado, pues ya sabía lo que estaba a punto de decir el joven chef. De forma repentina, a Sakura se acerca a él para comentarle que esta era una oportunidad de oro, ordenándole cocinar en este evento. Esto era el destino, así que no podía retractarse de ningún modo. Por otro lado, vemos a Kagura hablando por teléfono con nada más y nada menos que Hirose. Él comenta que se la estaba pasando muy bien en el extranjero, aunque también extrañaba un poco verlos a ambos. Hirose sabe que Gaku no estaba en la misma universidad que Kagura, por eso quería que se reunieran una vez estuviera de regreso en Japón. La chica no cree que Gaku quiera verlo, pero Hirose asegura que ambos se cruzarán tarde o temprano. Eso siempre había sido inevitable, y mientras sigue lanzando dardos, le deja en claro a Kagura que junto a ella y su amigo, seguro logrará revelar los secretos del universo, siendo esta la razón del por qué tenía muchas
muchas ganas de verlos. Finalmente, Hirose es galardonado durante los premios Masami Kusunose. En el lugar se encuentra con Gaku, quien lo felicita por haber obtenido su premio. Ambos charlan un poco, y el Peleazul se sorprende de que su amigo se haya vuelto cocinero, aunque Gaku aclara que todavía sigue siendo un aprendiz. A pesar de ello, Hirose cree que él solo era el más capacitado para hacer su servicio. Ante esto, el prota responde que había preparado un plato único que solo podía ser hecho por él mismo, aunque al revelarlo no se ve absolutamente nada. Todo comienza a tornarse extraño, con todos mirando con decepción a Gaku, incluidos a Sakura y el mismo Hirose, algo que empieza a alterar un poco al prota. Posteriormente, se revela que todo era un sueño, una pesadilla provocada por una noticia que aún debía procesar en su mente. Nos trasladamos a la Universidad de Tokio, donde nuevamente encontramos a Kagura. Observamos que ella mantiene una gran distancia con sus compañeros, apartándose para almorzar sola. Sin embargo, de repente se encuentra con Gaku, quien había ido a verla para conversar un poco. La chica termina enterándose de lo que el prota haría en unos días y comprende lo difícil que sería para él cocinar en un evento como los premios, especialmente porque Hirose sería su primer cliente formal, alguien que no abandonó ser matemático como lo hizo Gaku. El prota nota que su ex compañera sigue siendo muy directa, lo que le incomoda un poco. Luego, Gaku menciona las recientes pesadillas que ha estado teniendo sobre cómo sería el momento de reencontrarse con el Peleazul. El solo hecho de pensar que debía satisfacer a Hirose lo estresaba tanto que por más que intentara, no podía concentrarse. La idea de fallar ante alguien como él hacía que el terror lo invadiera profundamente. Algo curioso es que ese sentimiento emociona un poco a Kagura, aunque pronto se recompone. La chica piensa que Gaku solo fue a verla por lo de Hirose. Sin embargo, él aclara que no es así, pues en realidad ella era la única persona con la que podía hablar de ese tema. Después de eso, Kagura le ofrece un sándwich, y él la sorprende al darle uno de los suyos también. Como pensó que era de mala educación presentarse sin llevar nada, Gaku había preparado algo para ella. Ambos intercambian sus alimentos, y al probarlo, Kagura nota que los sándwiches de él estaban fritos, preguntándose si realmente podían considerarse como tales. Sin embargo, al probarlo, todas esas dudas desaparecen. El sabor de aquel sándwich era algo totalmente nuevo, una explosión que llenaba su mente de una sensación sumamente agradable. En cuanto a la receta, aunque parecía algo sencillo, bastaba para transformarse en un platillo más que delicioso. 2 panes rellenos de tocino frito, salsa de tomate y huevos revueltos a medio cocer, tras freírse en abundante aceite. Esta receta, que podría asemejarse a una empanada, lograba que la combinación de ingredientes resultara casi perfecta. Kagura prueba los demás sándwiches y queda impresionada con las diferentes variantes que encuentra. Además, los sabores únicos de cada uno resultaban realmente sorprendentes. Gaku explica que al estar cerrados, los ingredientes en su interior eran toda una incógnita al momento de probarlos. La explosión de sabores al descubrirlos lograba diferenciarlos mucho de un sándwich tradicional o un panini. Al notar la expresión de Gaku mientras hablaba, Kagura recuerda fugazmente su pasado, comprendiendo que esa mirada lo hacía ver más fuerte. Antes de conocer a sus 2 amigos, ella solía pasar la mayor parte del tiempo sola, sin tener con quién compartir su pasión por las matemáticas. Para ella, la diversión de los demás era un concepto ajeno, y del mismo modo, el resto no lograban comprender su manera de pensar. Kagura decidió apartarlos para concentrarse en sí misma y avanzar sin depender de nadie. Al menos eso creyó al inicio. Todo dio un giro cuando finalmente conoció a Gaku. Él le hizo recordar su primera motivación para adentrarse en las matemáticas, la diversión, algo que Gaku jamás perdió. En cambio, ella estuvo dispuesta a apartarse de todos, mientras que el prota mantuvo siempre ese espíritu, lo que lo volvió casi imparable en su momento. No obstante, Kagura aclara que ahora es mucho mejor que él. Al haberlo conocido, le impulsó a llegar hasta donde está ahora. Podría decirse que Gaku contribuyó un poco en el avance de su rival. El prota le da la razón, agregando que esa misma mentalidad tuvo otro significado cuando conoció a Hirose. Al enfrentarse a alguien tan superior, decidió esforzarse al máximo. De lo contrario, esas emociones negativas seguirían atormentándolo. Kagura comprende los sentimientos de Gaku, pero le recuerda que incluso los principios matemáticos trascienden a las emociones humanas. En el pasado, muchos se enfrentaron a estos con toda su humanidad. El prota admite que aunque Hirose hizo que olvidara la idea del disfrute, él logró recordarlo justamente el día en que cocinó para la chica. Sin embargo, aún
así podría decirse que hoy en día está donde está gracias a ese suceso. Al mirarlo, Kagura confiesa que antes de que Hirose alcanzara un nivel superior, lo que más disfrutaba eran las charlas que compartían los tres. Ahora incluso ella se aburría, aunque en el fondo le gustaría regresar a aquellas épocas de secundaria. En ese instante, Gaku le agradece a Kagura por hablar con él, logrando emocionarla ligeramente. Justo entonces, el prota recibe una llamada inesperada. Era Uomi. Tras conversar un poco, la rubia le comenta que estaba feliz por superar su récord una vez más y que quería preparar la cena para los dos esa noche. Lo curioso es que ahora ambos se llaman por sus nombres de pila, lo cual enfurece a Kagura. De repente, ella golpea a Gaku sin dudarlo y se marcha de inmediato. El prota queda desconcertado mientras continúa hablando con Uomi. Más tarde, Asakura reúne a todo el personal para asignar quienes se encargarían de servir la comida en el Hotel Taiho, donde se llevarían a cabo los premios Masami Kusunose. Quien estaría a cargo del postre sería Hotei, mientras que Milo se ocuparía del pescado. Magoroku comenta que era un gran honor servir platillos en un evento tan importante, aunque los demás apoyarían a Sakura en la preparación. Presentar una idea propia era algo muy distinto. Sin embargo, respecto a los 3 platillos restantes, la entrada, la sopa y la carne, el joven chef comenta que estaban abiertos para todos. Esto deja perplejos a los miembros de Kei, pues significaba que cualquiera podría ocupar esa plaza para presentar propuestas propias, con la excepción de Milo y Hotei. Ante esto, todos comienzan a postularse para ocupar una plaza, y el entusiasmo que mostraba cada uno era sorprendente. Gaku también decide participar, aunque Sakura ya le había asegurado que él cocinaría. El prota no quería ningún tipo de favoritismo, por eso tomó la decisión de demostrar su valía en igualdad de condiciones. Así que Gaku les anuncia a todos que se postulará para cocinar los 3 platillos. La noticia sorprende a los miembros de Kei, pero él estaba decidido a darlo todo, no solo para dejar atrás a Hirose, sino también para ganarse un lugar y cumplir su deseo de cocinar al fin para los clientes. Tras cerrar el restaurante, el personal de cocina se dirige a sus hogares con la intención de practicar para la prueba que a Sakura les haría en 3 días. Dentro del restaurante, Gaku es quien se muestra más tranquilo, a pesar de haberse ofrecido a preparar 3 platillos al mismo tiempo. Nene y el personal encargado de atender a los clientes le preguntan por qué estaba tan relajado. El prota responde que aunque solo lleva 6 meses allí, quiere sentir la presión de asumir un reto tan ambicioso. En ese instante, Magoroku piensa que la idea de Gaku podría resultar motivadora, pero también peligrosa si llegaba a cometer un error en alguno de los platillos, aunque en cierto modo, aquello le beneficiaría si el prota no lograba mantener el ritmo. Gaku entonces le pregunta al pelirrojo qué tipo de sopa prepararía. Si bien en un inicio él no quiere responder, el prota sugiere que tal vez ambos podrían trabajar juntos degustando sus platos y dando una opinión entre ellos. Kai sería quien juzgaría a todos, y sería bueno tener la opinión de alguien viendo que él sería el que dará el voto final. De este modo, Magoroku y Gaku deciden trabajar en equipo hasta el día de la votación. Ya en la casa del pelirrojo, ambos comienzan a preparar sus respectivos platillos. Durante la práctica, Magoroku señala que aunque aceptó la propuesta, él podría mentirle acerca del platillo que pensaba preparar o darle un mal consejo con tal de arruinar su receta. Esto sorprende al prota, quien no había considerado esa posibilidad. Finalmente, ambos degustan sus platillos. Gaku prueba la sopa de Magoroku y comenta que estaba realmente deliciosa. Sin embargo, el cumplido no resulta de gran ayuda para el pelirrojo, aunque admite que la sopa del prota también estaba bastante buena. Magoroku considera que la brecha entre ellos sigue siendo demasiado grande y duda que Gaku pueda superarlo en tan solo 3 días. Aún así, continúan compartiendo ideas durante un buen rato. En cierto momento, el prota le confiesa que estaba muy interesado en el estilo de vida de Magoroku, ya que ambos compartirían algo en común. Ninguno era originario de Tokio. Magoroku cuenta que sus padres lo habían renegado, por lo que solo podía permitirse aquel pequeño apartamento. El prota se sorprende, aunque lo que más le impacta es descubrir que el padre del pelirrojo tenía un restaurante tradicional en Kioto. Esa reacción provoca el enojo de Magoroku, convencido de que Gaku lo estaba juzgando por ello. Gaku aún no entiende cómo alguien como él terminó trabajando en el restaurante Kei, inspirado en la cocina francesa. Ante esto, Magoroku finalmente decide contar su historia. Aunque entendía que las técnicas usadas en el restaurante de su padre eran tradicionales, inspiradas en la cocina feudal de Kioto, no dejaba de cuestionarse por qué debían seguirse al pie de la letra. El padre de Magoroku era muy tradicionalista y consideraba una vergüenza que su hijo dudara de su herencia. Aún así, el pelirrojo sentía orgullo por él, aunque su relación no fuese la mejor debido a que él siempre había sido diferente. Por ello, Magoroku decidió explorar nuevos estilos de cocina por su cuenta. De este modo llegó a Tokio, donde descubrió el restaurante de Asakura y quedó cautivado por los platillos que servía, que no eran ni japoneses ni occidentales, justo lo que había estado buscando. Así Magoroku continuó su camino en Kei, experimentando y perfeccionando su cocina. Dejó en claro que aún sentía un gran respeto por su padre. Por eso, su mayor sueño era tomar todo lo aprendido con Asakura
Sakura y usarlo para revolucionar la cocina de Kioto, transformándola en algo inimaginable que ampliará sus horizontes, algo lo cual terminó alegrando a Gaku. Finalmente había comenzado. Los 3 días pasan y el momento de seleccionar los platillos llega. Todo estaría en manos de ellos, pero ¿qué es lo que pasaría ahora? Nos trasladamos al departamento de Magoroku, donde Gaku recibe de su colega información sobre los demás integrantes de Kei, haciendo énfasis en sus orígenes y las habilidades que emplean al cocinar. Llegado el día de la selección, Magoroku finalmente presenta su platillo ante Asakura, Hotei y Milo. Al destapar la bandeja, los 3 quedaron sorprendidos por el aroma, en especial Milo. Al probarlo, la suavidad cremosa y el sabor, que armonizaba perfectamente con el olor, resultaban exquisitos. Aunque no se semejaba del todo a una sopa, sin duda era un platillo delicioso. Magoroku recurrió a sus raíces para crearlo, sin dejar ningún vacío, o al menos eso parecía. Asakura comienza a juzgar el plato, señalando que aunque aprovechaba bien sus aromas y el caldo resultaba interesante, al destapar la bandeja todo se disipaba en el aire. Su mejor atributo se evaporaría justo cuando los comensales presenciaran la ceremonia de premiación. Al no considerar el contexto de para qué se preparaba el platillo, Asakura no tuvo más que añadir, aunque en realidad sí tenía unas palabras más. Volviste a desperdiciar tu oportunidad, Magoroku. De este modo, el pelirrojo se retira, dando paso al siguiente postulante, Wang, el extranjero proveniente de China. En esta ocasión, presenta lo que llama una sopa Seigan de morena. En su país es reconocida por elaborarse con serpiente, pero Wang decidió adaptar la receta y emplear pescado morena, algo menos intenso para el paladar japonés. Tras probarla, Hotei se sorprende por la intensidad con la que se percibían los sabores del mar al masticar la carne y el pescado morena. Este último, en particular, armonizaba a la perfección con los demás ingredientes. Frescura, calidez y un ligero toque ácido lograban que el plato resultaba accesible y agradable para cualquiera. Wang explica que preparó una sopa tradicional capaz de calentar el cuerpo en invierno, con un sabor muy superior al de la serpiente. Basada en la cocina medicinal, era un plato que solo él podía elaborar. Esto sorprende a Sakura, pues Wang había decidido apostar todo por los sabores del viejo Hong Kong. Si bien casi siempre mostraba un semblante serio, Wang se iluminaba al hablar de su tierra natal, Hong Kong, China. Estaba orgulloso de su linaje pese a no provenir de una familia adinerada, y había llegado hasta aquí para perfeccionar su cocina, la cual según él era muy distinta a las 4 grandes tradiciones chinas. Algunos restaurantes que él conocía cerraron de forma repentina, llevándose consigo aquellos sabores que tanto apreciaba. Por ello, su meta era preservarlos para siempre, pues no quería que desaparecieran en el futuro. Aunque no sería un camino sencillo, Wang no imaginaba que alguien terminaría ayudándolo. Esto ocurrió tras conocer a Sakura, quien lo invitó a Japón luego de probar uno de sus platillos, el cual tenía ese algo diferente que captó su atención. El proveniente del gigante asiático regresó a la cocina feliz después de recibir halagos por su sopa. En ese instante, Wang se plantó frente a Gaku con la intención de meterle presión, sabiendo que era reconocido como el protegido de Asakura. Por ello, debía dejarle claro que en esta competencia darían todo lo que tenían. El siguiente en presentar su platillo fue Salo Peña. Viendo que apostaría por la entrada de carne, decidió servir un fricandó de res con salsa de pescado de Akita. En el pasado, el español había estado de turista en Francia, donde por pura casualidad llegó al restaurante en el que Asakura trabajaba como sous chef. Al inicio, subestimó la habilidad del joven cocinero. Sin embargo, quedó totalmente sorprendido tras probar uno de sus platillos, el cual tenía acentos japoneses. Desde ese momento, su interés por Japón creció, y fue así como terminó llegando hasta aquí. Volviendo al platillo en sí, Milo se sorprende al notar que la carne no estaba asada, sino guisada. Además, ese sabor dulce y picante combinaba muy bien con el asado del pescado. Salo explica que usó shutsuro, una salsa de pescado japonesa que decidió añadir en lugar de las anchoas. Este platillo era originario de España, pero optó por usar ingredientes japoneses para darle un umami distinto. En resumen, este platillo era una combinación de ambas culturas. Sin embargo, por alguna razón aquello no parecía ser suficiente para Sakura, quien mostraba una expresión de ligera disconformidad. Desde la cocina se anuncia que Salo ya había sido evaluado, y todos esperaban al siguiente en presentar su platillo. Para sorpresa de todos, Gaku aún no había preparado ninguno de los 3 platos que debía elaborar. Por consiguiente, Shishido se ofrece a realizar su presentación. Revela que ha preparado un capón asado. Sirve a cada uno un pedazo, dejándolos boquiabiertos por el sabor tan extravagante que poseía. Dominar la cocción de un capón requería una maestría excepcional. Sin embargo,
embargo, había logrado que cada parte quedara en su punto. Un muslo jugoso, una pechuga tierna y suave. La grasa refinada se derretía en la lengua a la temperatura perfecta. Pero ¿cómo había conseguido cocinar todo el capón sin cometer un solo error? Shishido revela que había marcado el capón entero en la sartén, controlando cada punto de cocción y regando los muslos con su propio jugo para intensificar el sabor. Asakura resalta que esta técnica era impecable, pues al momento de servir en un evento, trinchar la pieza entera frente a los comensales generaba un efecto impactante. El joven chef señala que Shishido dejó de lado sus orígenes al enfocarse en la ceremonia, algo que Salo no había hecho, sin considerar en ningún momento cómo debían atender al público. Tras oírlo, Shishido se inclina y afirma que todo lo aprendió de él, prometiendo que siempre le sería fiel al joven chef. Anteriormente, Magoroku le mencionó a Gaku que Shishido ya contaba con la habilidad necesaria para inaugurar su propio restaurante. Sin embargo, por alguna razón él optaba por permanecer al lado de Asakura de manera indefinida, algo que resultaba desconcertante. Los únicos que quedaban por mostrar sus platillos eran Gaku y Ragna. En ese momento, el prota tiene la duda de por qué la pelirroja trabajaba para Sakura. Ragna responde que eso no le incumbía. No obstante, la que termina aclarando la situación es Nene, quien explica que ella era la hija del anterior propietario de ese restaurante. Sin embargo, al quedar en bancarrota, Asakura se interesó en el lugar y decidió comprarlo. Ragna trabajaba como mesera a medio tiempo, y al descubrir cierto potencial en ella, Asakura optó por contratarla como cocinera. Antes de que Nene pudiera continuar, la pelirroja le intimida, obligándola a retomar la presentación de su platillo. Fue en ese momento cuando Gaku al fin entendió todo, deduciendo que Ragna realmente permanecía junto a Sakura porque lo amaba. En ese momento, la pelirroja se le acerca cuestionando si lo que decía era un intento de distraerla en medio de su labor y ponerla bajo presión. No obstante, el prota aclara que no era así, aunque en efecto, él la había visto una vez en la casa del joven chef mientras dormía. Él cree que se expresó mal, y añade que quizás eligió trabajar con Asakura creyendo que allí podría pulir su talento culinario. Gaku se siente satisfecho al comprender lo que impulsaba a cada uno, aunque Ragna no entiende qué ganaba él con eso. Ella le recuerda que jamás vio en él ese brillo que distinguía a los miembros de Kei. Gaku no era como ellos, carecía de una motivación real para superar esa gran prueba. No obstante, el prota lo contradice, afirmando que a Sakura le brindó la oportunidad de cambiar y afrontar su pasado. Además, estaba seguro de que aún tenía mucho por ofrecer, y confiaba plenamente en ello. Finalmente, llega el turno de Gaku para mostrar sus platillos. No obstante, los miembros de Kei dudaban de que tuviera la capacidad suficiente para elaborar 3 preparaciones diferentes, pero Gaku asegura que no había motivo de inquietarse, pues tomó la decisión de combinar todos los platos en uno solo. Si bien puede resultar desconcertante, cuando empezó a servir a cada uno, Asakura experimentó una sensación peculiar. Para Hotei, era un acto arrogante que Gaku presentara entrada, sopa y carne en un solo plato. En cambio, los demás se mostraban confundidos, pensando que él no había comprendido que aquello era un banquete de celebración, aunque lo que ellos ignoraban era la sorpresa que llegaría después. Gaku presenta como entrada un tabulé de cúcús, un plato norteafricano elaborado a base de trigo que guardaba cierto parecido con el miso, recordando la sugerencia de Sakura de probar todos los ingredientes posibles. Optó por usar una propuesta poco común. El joven chef deja de lado el tiempo que tardó en hacerlo, enfocándose en juzgar el sabor del platillo. Al probarlo, Hotei y Milo quedan sorprendidos por el toque cítrico y las hierbas aromáticas. Además, perciben un gusto a tomate que lo hacía más fresco. Sin embargo, no era todo, pues el prota lo había complementado con un exquisito sabor a mariscos. Gaku utilizó caldo de almejas para fusionarlo con los tomates, luego lo combinó con los demás ingredientes, y al final le dio un toque cítrico para realzar el sabor. Aunque la explicación era clara, todos notaron que los 3 jueces no estaban tan convencidos como Shishido y Wang. Esto no logra convencer a Sakura ni a sus colegas, pero en ese instante Gaku le pide a Nene que traiga otra cacerola. Un nuevo aroma se expande al destaparla. El prota explica que había esperado que probaran 1/3 del tabulé, retirando los platos para añadirles un caldo preparado con diversos ingredientes marinos y hierbas. Siendo así, Gaku finalmente presenta lo que sería su sopa, Cucú Sayatrapanés. Esto toma a todos por sorpresa, sin poder creer que había transformado su entrada en una sopa. Recordando la dura crítica que le dio Magoroku durante los 3 días de práctica, Gaku se esforzó en crear un plato único dentro de su repertorio, aunque a pesar de intentarlo todo, no consiguió crear algo superior. A su plato aún le faltaba algo, pero ¿qué exactamente? El pelirrojo le había recalcado varias veces que carecía de sabor, y al comprenderlo, por fin halló la respuesta. Al verter el caldo del tabulé de cucús, el sabor se potenció mucho más. La mezcla umami explotaba en el paladar, de modo que si la entrada tenía alguna carencia, con esto quedaba totalmente compensada. El prota pensó en presentar el potaje por separado para que
que cualquiera en el evento se sirviera a su gusto. Sin embargo, decidió cambiar la fórmula para que los comensales se sintieran más cómodos. Siendo así, el personal servirá el caldo indirecto cuando llegue el momento. Sin embargo, aún quedaba una última sorpresa. Para cerrar con broche de oro su presentación, Gaku decidió servir la carne. Cerdo empanizado bien caliente. Lonchas de cerdo fritas tras ser cubiertas con harina, huevo y otros ingredientes dieron forma al plato principal de Gaku. Cerdo empanizado con especias y avellanas. Lo había logrado. Consiguió presentar 3 platillos en uno, realzando el sabor en cada etapa. Todo ese esfuerzo rindió frutos, dejando a los miembros de Kei sorprendidos ante semejante espectáculo. Gaku quería que su plato fuera una caja sorpresa impredecible, por lo que este fue el modo en que creó su receta del día. Asakura felicitó al prota, pero en ese momento alguien más se acerca, Ragna. Ella traía consigo su entrada, presentando así el último platillo de hoy, terrina de foie gras. Más tarde, todos son reunidos en la cocina, pues había llegado la hora de determinar quiénes se encargarían de servir los 3 platillos en el evento próximo. En un salón de clases casi vacío, observamos a Kagura, quien recibe una llamada inesperada mientras intenta resolver una fórmula algo compleja en la pizarra. Ella no quiere que nadie la interrumpa en un momento tan crucial. Sin embargo, se sobresalta al descubrir que la persona con la que hablaba era Hirose. De forma irónica, él pregunta si en verdad Gaku se había convertido en cocinero. Resulta que la madre del peliazul le había dado esta noticia después de conversar con el padre de la chica. Kagura lo confirma y considera que lo más conveniente ahora es que Hirose deje de mencionarlo, viendo que decidió seguir un camino distinto al de ellos. Hirose no escucha a Kagura, emocionado por lo impactante que resultaba la noticia sobre Gaku. Al estar en la cocina, pensaba que era más probable que pudiera aprender nuevos conceptos matemáticos, convenciéndose de que él estaba allí únicamente para ayudarlo a cumplir su objetivo, totalmente seguro de que Gaku sería un asistente increíble para él. Sin embargo, Hirose considera que seguir hablando del prota sería en vano. Él ya hablaría con él cuando se encuentren, pero ahora quería tratar otro asunto con Kagura. Ella se sorprende, aunque también se muestra inquieta por lo que él estaba a punto de decir. Kagura comenta que también deseaba hablar con él sobre algo. La chica estaba a punto de decir que no pensaba ser la ayudante de Hirose en el futuro, pero en ese instante vuelve a ser interrumpida, pues el peliazul repentinamente le propone matrimonio a Kagura. Esto la toma por sorpresa, aunque Hirose intenta explicarlo de mejor manera. Todo esto lo planteaba desde la racionalidad. Pensaba que al compartir sus vidas, les sería mucho más sencillo alcanzar las verdades de este mundo. Por ende, estaba convencido de que aquello era lo más lógico. Kagura no podía creer lo que oía, aunque sabiendo que Hirose siempre había visto todo en términos de ecuaciones, no era de extrañar. Kagura siente que estaba siendo arrastrada por una fuerza inmensa y desconocida. Hirose considera que hablarían más de esto en la ceremonia de premios. Sin embargo, antes de irse, le dice a Kagura que mientras conversaban, logró resolver la ecuación que tanta dificultad le causaba. Hirose explica cómo lo consiguió, mientras Kagura permanece impactada, tratando de procesar todo lo ocurrido en esos minutos. Con ello, la llamada llega a su fin, y Kagura solo espera que Gaku esté bien preparado para lo que se avecina, pues por su bien, debía elaborar un plato capaz de dejar boquiabierto a Hirose si no quería ser arrastrado por su fuerza. Nos trasladamos al restaurante Kei, donde Milo está a punto de anunciar quiénes se encargarían de preparar los platillos en la ceremonia de premiación. Gaku sabía que no le otorgarían las 3 comidas que había elegido preparar, pero con que le permitieran hacerse cargo de una de ellas, era más que suficiente. Asakura charla unos minutos con Hotei, y tras haber acordado todo como correspondía, finalmente hace el anuncio más esperado por todos en la cocina. Los encargados de preparar los platillos para la ceremonia serían: entrada, Ragna; sopa, Wang; carne, Shishido; pescado, Milo. Los seleccionados celebran por haberlo conseguido. Sin embargo, Gaku entra en un estado de shock, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Asakura menciona que no lo habían considerado apto para esos platillos. En realidad, el único que votó a su favor fue Hotei. Asakura reconoce que Gaku lo hizo muy bien, mantuvo la calma en todo momento y dio lo mejor de sí al preparar un platillo que reflejaba todo lo que es hoy, pero aún así no fue suficiente. Todo comienza a desmoronarse alrededor de Gaku, pues si no lo escogían, jamás lograría demostrarle su valía a Hirose. Sin embargo, antes de continuar, Asakura aclara que no debía malinterpretarlo. Había conversado con Hotei sobre el asunto y habría un cambio de planes para él, quien antes se encargaría de servir el postre. Katsuya Hotei sería relegado del puesto y en su lugar entraría
Gaku quitada. Todos quedan impactados por la noticia. Por otro lado, Kagura se muestra preocupada por el prota, señalando que él era el único que guardaba el secreto para preparar un platillo excepcional para Hirose, por lo que no debía permitir que su fuerza lo arrastrara. En un parque, Gaku sigue sin poder procesar lo ocurrido. Si bien a Sakura le había dicho que iba a enseñarle los fundamentos de la repostería y lo apoyaría hasta que encontrara su propia receta, aquello no le interesaba a Gaku. Nunca en su vida había hecho postres y solo quería aferrarse a algo, sin comprender lo que estaba ocurriendo en su mundo. ¿Qué es lo que quiere al final? Ha pasado una semana desde que Gaku fue elegido para preparar el postre en los premios Masami Kusunose. Durante ese tiempo, Uomi intentó comunicarse con él como de costumbre, pero el prota no respondía ni sus llamadas ni sus mensajes. La preocupación la consumía, aunque hasta ese momento seguía sin tener noticias suyas. En casa, Gaku había pasado la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Finalmente, Asakura fue a buscarlo para su entrenamiento. El joven chef le dejó en claro que no tenía elección, debía aprender a hacer postres, y la única manera era salir de allí. Practicar en Kei no bastaba, también tenía que hacerlo en cada momento que estuviera en casa. Sin otra opción, Asakura decide repasar lo que le había enseñado hasta ahora. El primer gesto del pastelero era como servir bolas de helado, pero la clave de esta lección estaba en mantener la forma uniforme y sin errores al presentar los postres. La precisión y la fuerza exacta eran fundamentales para que todo saliera bien. De este modo no cometería errores y todo quedaría perfectamente alineado, un reflejo impecable de bocados idénticos y sistemáticos. Gaku debía dominar el arte de la cuchara para todos sus postres. Sin ello no aprendería nada de repostería y debía lograrlo si realmente quería llegar a preparar un postre para 50 personas. En eso, la puerta se abre sin previo aviso. Gaku le pregunta a Sakura qué es lo que realmente busca de él. Después de tanto tiempo, aún no entiende lo que está ocurriendo. Por primera vez, vemos una faceta completamente desesperada en Gaku, con la mirada agotada y la voz quebrada. Le recalca al joven chef todo lo que tuvo que atravesar hasta ahora para llegar hasta aquí. Su receta principal era la que debió haber sido seleccionada para los premios, y el prota no estaba dispuesto a intentar algo nuevo a estas alturas. En ella se concentraba todo lo que había aprendido desde que llegó a Kei, el largo recorrido que tuvo que enfrentar, persuadiendo a otros con sus platos, estando contra la espada y la pared desde el momento en que lo conoció. Todo lo había hecho con tal de hallar una pista para resolver su ecuación. Siempre había sido así, pero ahora terminó elaborando un postre. Ambos habían prometido abrir la puerta de la verdad, pero todo se estaba desmoronando, como si escalar peldaño a peldaño para seguirlo hubiera sido en vano. Gaku se niega rotundamente a continuar con el tema del postre, pues no era algo que le interesaba por ahora, aunque en realidad esa decisión no le correspondía. Asakura nota que aún así, Gaku había estado practicando un poco en su cuarto. El prota reconocía que dominar la repostería era esencial para convertirse en un buen chef, pero sentía que ya tenía una receta perfecta y no quería arruinarla. Parece que ya es hora de ayudarlo. De pronto, se escucha la voz de alguien afuera de la ventana. Era Milo. Había trepado el edificio mientras una chica lo observaba, la misma que había venido a buscar a Sakura tras haber sido rechazada por él. Retomando el momento, Milo ingresa al edificio de una manera bastante peculiar. Ya dentro, él se muestra indignado por la situación crítica en la que se encontraban. Además, comenta que le preocupaba cómo el pequeño prodigio seguía sin rumbo. El pelirrosa se acerca a Gaku y admite que desde que lo conoció, siempre lo quiso en el restaurante, pues cocinaba de manera excepcional. Los demás habían sido estrictos con él, pero Milo, en cambio, eligió ponerse de su lado. Aún así, Gaku no comprendía por qué había rechazado su platillo si decía apreciarlo tanto. La respuesta de Milo era clara, ya que cualquiera pudo haber preparado un plato como ese. Haber servido 3 platos en uno fue innovador, pero el pelirrosa estaba convencido de que Gaku no había llegado hasta allí para convertirse en un simple cocinero. A Sakura lo había llamado para cumplir otro rol. Finalmente, a Sakura le revela que aún no ha logrado dominar esa arma única que posee, las matemáticas. Es más, podría decirse que con el tiempo se había distanciado aún más de ellas. Asakura entiende que su plato contenía un resultado de razonamiento matemático inverso. Sin embargo, las matemáticas solo intervinieron en ese punto de su planteamiento, el instante en que buscaba que abriera las cajas para alcanzar la solución. Para que se haga una idea, incluso su Nikuyaga aplicaba mejor las matemáticas que su triple plato. Asakura prosigue, señalando que vio en Gaku un enorme potencial que aún podía explotarse. Si hubiera sido un cocinero común, quizás habría aceptado su propuesta, pero no lo hizo porque esperaba mucho más de alguien a quien reclutó con sus propias manos. Milo añade que, siendo sincero, estaba convencido de que Hirose tampoco habría aceptado el platillo que Gaku pensaba presentar al inicio, pero si ese era el caso, ¿por qué a Sakura le permitiría encargarse del postre, dándole un lugar en la cocina? Una pregunta para la cual ni el propio Asakura parecía tener respuesta, o al menos eso dejaba entrever. Finalmente, Gaku colapsa y abandona el edificio con prisa, evitando a toda costa cruzarse con alguien, convencido de que jamás lograría preparar
un platillo digno, decidido a huir para no regresar jamás. En un café frente a la estación de trenes, el prota se prepara para volver a casa. Recordando las palabras de su padre, decide darse un respiro de todo aquello. Al revisar su celular para consultar los horarios, se sorprende al ver los mensajes de Womi, quien estaba preocupada por él. Gaku piensa en llamar antes a su padre para avisarle que irá a verlo, pero en ese momento descubre que también tenía mensajes de su padre. El padre del prota le dice que Hirose habló con él mediante su email. El peleazul le había contado todo sobre la ceremonia de premios, y que Gaku se encargaría de servir los platillos del evento, diciéndolo con mucha emoción. Además, él comenta que Hirose le había transferido una cosa extra, algo que parecía ser muy importante viendo lo mucho que tardó en hacerlo. Todo esto solo hace que Gaku se vuelva a sentir perturbado, sintiendo como una fuerza abrumadora lo atrapa. Gaku vuelve a la realidad gracias a una mesera del café en el que estaba. Ella le pregunta si se encuentra bien, a lo que él responde que sí. Acto seguido, la mesera le entrega un pastel de fresa, un shortcake en específico. Confundido, Gaku comenta que no lo había pedido, pero la chica le recuerda que al ordenar su té venía incluido el pastel. Ella se retira, mientras el prota finalmente observa a su alrededor. Él no puede creer lo que pasó. Había entrado inconscientemente al lugar donde menos quería estar, uno lleno de postres. Era como si su subconsciente se negara a dejarlo escapar, como si una parte de él aún quisiera aferrarse a no rendirse. Siendo así, no podía evitar sentirse como si llevara una cadena al cuello, impidiéndole escapar de su realidad. Al terminar su postre, Gaku revisa los mensajes que su padre le había enviado de parte de Hirose, en los que comentaba lo ansioso que estaba por volver a verlo después de tanto tiempo. Sin embargo, en esos mensajes había algo más. Hirose quería mostrarle a Gaku la investigación que le permitió ganar un premio. El prota abre el archivo enviado por el peleazul, quedando bastante sorprendido. En el restaurante Kei, tras recibir frutas frescas para nuevos postres, Hotei se topa con Asakura y nota que estaba esperando a alguien pese a ser su día libre. Evidentemente se trataba de Gaku, y Hotei entendía por lo que pasaba el prota al ser forzado a entrenar como pastelero sin una razón clara. Asakura deja claro que siempre trató a todos de la misma manera. Sin embargo, Hotei tenía una duda, preguntándose si acaso Asakura elegía quedarse solo a propósito. Esto desconcierta al joven chef, y Hotei añade que desde que derrotó a un tal Aoshi Nanase, se había vuelto imparable. Se había percatado de que mientras más ascendía en este mundo, Asakura se aislaba cada vez más de los demás. Esto enfurece al joven chef, quien le exige que se detenga. Sin embargo, Hotei le recuerda que lo mismo ocurría con Gaku. Él también lo había dejado de lado, por lo que estaba convencido de que Sakura no haría nada y lo dejaría en paz, como en todas las ocasiones anteriores. En ese instante, la puerta del lugar se abre de golpe. Gaku Kitada había regresado al restaurante Kei. Afuera, Ragna se topa con alguien espiando por la ventana. Womi. Sobresaltada, la rubia le explica que estaba allí para ver a un amigo suyo. Justo entonces, ella se gira hacia el interior del local y alcanza a ver a Gaku. Esto deja a Womi completamente sorprendida, al descubrir que el prota estaba practicando pastelería. Al oírla, Ragna también dirige la mirada hacia el interior y presencia la escena. Asakura le pregunta a Gaku por qué ahora llevaba el uniforme blanco de aprendiz. El prota responde que estaba comenzando desde cero, decidido a convertirse en pastelero. Por ello, había decidido usar este atuendo. Después Gaku pide el veredicto del joven chef sobre cómo manejó su forma de servir helado. Asakura responde que fue formidable. Sus divisiones eran perfectas, rozando lo obsesivo, pero eso no le restaba mérito a su esfuerzo. Asakura cree que al menos en este punto, el manejo de la cuchara de Gaku era mejor que el de Salo y Magoroku. En ese momento, Ragna entra al restaurante y observa la escena a la distancia, sin poder creer que el prota finalmente haya decidido ser pastelero, pues pensó que se rendiría y abandonaría la cocina. Womi le interrumpe, asegurando que eso sería imposible para Gaku. Además, aún no entendía por qué su amigo estaba practicando repostería si se suponía que debía prepararse para un evento importante. Ragna le reclama por haber entrado sin permiso al restaurante, pero al notar que Asakura y Gaku se acercaban, ambas deciden huir antes de ser vistas. En la cocina, Asakura le explica a Gaku que su siguiente tarea sería preparar helado desde cero. Le detalla el procedimiento básico: usar yemas de huevo, azúcar y leche caliente. Aunque a simple vista podría parecer sencillo, no lo sería en absoluto. Finalmente, el joven chef le entrega al prota una libreta con las medidas exactas para la receta. Gaku se da cuenta de que esto era mucho más complejo que la cocina común, ya que el proceso carecía de libertad. Mientras tanto, Hotei, en su auto, reflexiona sobre el motivo por el cual Asakura le ofreció el postre a Gaku. Llega a la conclusión de que la única razón posible eran los números, pues la repostería se regía estrictamente por ellos. Con
control preciso de temperaturas y manejo del tiempo. Eso debió considerar el joven chef al darle el postre a Gaku. Sin embargo, la repostería era más que simples cálculos, y como un experto, Hotei lo sabía bien. Obligar a Gaku a seguir ese camino bajo sus condiciones no era propio de Asakura, pues aquello significaba llevarlo al límite. Pero ¿por qué Asakura haría algo así en este punto? Tras memorizar todas las cifras y la receta en su mente, Gaku estaba listo para empezar. Sin embargo, todo acabaría, como era de esperar, en fracaso. Para comenzar, falló al calcular correctamente la temperatura. Víctima de sus nervios y falta de concentración, su cuerpo estaba constantemente temblando, y Asakura no sabía si esto era estrés o cansancio. Pero en la repostería solo bastaba un mínimo error para fallar por completo. Pasado el tiempo, Gaku va intentando una y otra vez, pero seguía cometiendo errores que lo llevaban a empezar de nuevo. Gaku cae exhausto y Asakura finalmente le muestra la realidad. La repostería se rige por reglas estrictas que no perdonan ni el error más pequeño. Un error de 1 miligramo o 10 segundos de más bastan para arruinarlo todo. Asakura exclama, dejando claro que en la repostería no hay lugar para improvisaciones ni planes alternativos, solo cálculos exactos, dignos de una máquina de precisión, porque de eso se trata la repostería, renunciar a la libertad. Gaku reconoce que este mundo era restrictivo. Además, hasta ahora había sido impreciso, y comprendía hasta qué punto había cocinado con libertad. Esto le hace entender que el objetivo de Asakura era mostrarle que improvisar y cocinar sin límites podía ser una desventaja. Ranna no puede creer lo que oye, afirmando que esa idea estaba equivocada. Ese toque especial de Gaku provenía justamente de la forma en que cocinaba usando cálculos libres y disfrutando del proceso. Aún no sabe por qué Asakura le dio el postre al prota, pero está segura de que se equivocó al hacerlo. El prota sigue cuestionándose si debía renunciar a su libertad, y al no obtener respuesta de Asakura, opta por seguir cocinando hasta comprenderlo. Ranna nota que Gaku había llegado a su límite, por lo que piensa que continuar era una locura. Sin embargo, Womi la detiene. La rubia no iba a permitir que interrumpiera a Gaku. Ahora él estaba igual que en otras ocasiones, acorralado contra la pared. Aunque aún no obtenía resultados, algo surgiría en su mente. Siempre había sido así. Womi confiaba en que Gaku lo lograría, pues veía en sus ojos que no pensaba rendirse. Por eso no quería que la pelirroja interviniera ahora. En la mente del prota, la presión seguía atormentando a Gaku, y la figura de Hirose continuaba presente mientras intentaba preparar el helado. En ese momento, Asakura le comenta que también tenía algo que preguntarle. Después de lo ocurrido el día anterior, pensó que no volvería, por lo que quería saber por qué regresó y qué lo hizo cambiar de opinión. Gaku responde que leyó la investigación que hizo Hirose para ganar su premio, pasando toda la noche revisando el archivo. Aunque en un inicio Asakura cree que el prota había entendido cada palabra escrita por su amigo, era todo lo contrario. Gaku no logró comprender nada de aquella investigación. El prota explica que los matemáticos no siempre comprendían los artículos de sus colegas, pues algunos tardaban años en ser validados. Para poder entender lo básico de esos textos se necesitan al menos 2 o 3 años de estudio, ya que cada experto trabajaba en un área distinta. En resumen, no pudo leerlo. Sin embargo, lo que quería expresar era lo siguiente: si bien antes se habría desesperado al ver un artículo totalmente incomprensible, esta vez fue distinto. Al intentar leerlo, comprendió al menos una cosa que era correcta. Era como si no hubiera entendido nada, pero al mismo tiempo sentía que todo estaba bien. Tal vez todo era incomprensible, pero aunque no podía expresarlo con palabras, tenía la corazonada de que era cierto. Esto se parecía al caso de la conjetura de Poincaré, donde muchos matemáticos intentaron demostrar que era correcta para ganar $1 millón. Al intentarlo, muchos la consideraban incomprensible, pero por alguna razón creían que era verdadera. Volviendo al caso, al leer el artículo de Hirose, Gaku sintió algo que iba más allá de las matemáticas, algo personal: la soledad. Haber realizado toda esta ardua investigación por su cuenta, sin apoyo de nadie, haría que el autor cargara siempre con una profunda sensación de aislamiento. De esta manera, Gaku entendió que ese era otro significado de las matemáticas: pura soledad. Asakura nota que el prota se estaba poniendo algo espiritual, pero este lo sorprende al decir que también aplicaba a los cocineros. Gaku compara al joven chef con Hirose, pues aunque ambos despertaban la envidia de todos, parecían infelices. Los dos se hundían cada vez más en sus campos, pero eso mismo hacía que mejoraran en sus respectivos oficios. Un cocinero creaba mejores platillos y un matemático redactaba mejores artículos. Gaku finalmente se quiebra, diciendo que si la soledad le permitía caminar junto a las personas que admira, no dudaría en hacerlo, incluso si la ruina lo esperaba al final del camino. En ese instante, Gaku finalmente llega a su límite. Asakura lo sostiene antes de que se desplome, pidiéndole a Ranna que lo ayude trayendo unas frutas que Hotei había recogido. Más tarde,
tarde, Gaku despierta y se encuentra con Womi, quien le pide que descanse un poco más tras levantarse. Luego, Asakura le lleva a Gaku una tarta de fresa. Se disculpa por haberla preparado de forma improvisada, ya que no hacía una desde que Hotei se encargaba de ello. Asakura explica que la masa samblé de estas tartas solía arruinarse al momento de comerla, por eso modificó un poco la receta, esparciendo trozos de masa sobre la tarta para mantener su textura crocante. Tras explicar esto, Womi no puede evitar reprocharle al joven chef por haber llevado a Gaku al límite. Ella no sabía qué era lo que buscaba en realidad, pero a su parecer no parecía ser alguien tan confiable como el prota lo había descrito al inicio. Aunque su labor era dar felicidad a las personas, su entorno estaba lleno de gente infeliz. Asakura lanza una mirada enojada a Womi. Sin embargo, en ese instante Gaku deja caer su cuchara, experimentando una revelación. La mente del prota empieza a hilar todo, las similitudes entre matemáticos y cocineros, la soledad, la manera en que ambos evolucionan. Finalmente, todo se le revela, llevándolo a descubrir ese platillo que solo él podía crear. Asakura percibe el instante de iluminación del prota y comenta que había estado esperando este momento. Una mente como la de Gaku era tan incomprensible para todos que nadie podía adivinar las ideas que albergaba. En este momento, no importaba lo que sintieran por él, pues el genio matemático, Gaku Kitada, finalmente había descubierto lo que debía hacer. De este modo, al fin llega el día establecido. En los premios Masami Kusunose, todos están preparados para lo que sucedería, expectantes de cómo podría salir todo, aunque si había algo claro, es que no sería nada fácil, ya que el verdadero reto iniciaba ahora. Con apenas 18 años, Hirose consigue un logro histórico al obtener el premio Masami Kusunose siendo tan joven, y es galardonado por su investigación. Emocionado, el peleazul agradece al público, como siempre, observando en ellos cientos de fórmulas, como si fueran problemas que debía resolver con algún cálculo. Kagura parecía ser la única que comprendía lo que pasaba por la mente de su ex compañero, notando cómo emanaba un aura imponente a su alrededor. La chica recuerda la propuesta de matrimonio que le hizo Hirose, así como el plan que tenía para ella y Gaku, pues su objetivo era arrastrarlos a ambos en su meta de descubrir los misterios del universo, convencido de que los tres estaban destinados a lograrlo. Kagura sigue preocupada por el platillo que prepararía Gaku, preguntándose si podrá presentarle a Hirose algo a la altura, que demuestre su decisión de elegir la cocina antes de las matemáticas. Mientras sigue perdida en sus pensamientos, Hirose se le acerca y pregunta por Gaku. Ella no puede evitar temblar, deseando que todo salga bien para el prota, y que Hirose no lo devore por completo. En la cocina, todos estaban alborotados intentando tener todo listo para los invitados del hotel. Al encargarse de la entrada, Ragna era quien sentía mayor presión, ya que debía hacer un buen trabajo para abrir el menú. Ella está dispuesta a superarse, pero se enfrenta a un gran problema al notar que las flores que pidió para su platillo no eran del color correcto. Si bien la pelirroja pide ayuda, todos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. En ese momento, Gaku aparece frente a Ragna, sosteniendo las flores que ella estaba buscando. Él está dispuesto a ayudar en la cocina, mostrando una mirada algo perdida. Ragna le dice que no debería hacerlo, pues era necesario que esté bien descansado para preparar correctamente los postres. Con un tono frío, Gaku responde que no había por qué preocuparse, ya que dejó todo listo la noche anterior para elaborarlos. Viendo que no tenía nada que hacer, insiste en ayudar en la cocina. Ante esto, Ragna finalmente accede, pidiéndole preparar una mezcla que usaría para mejorar el platillo que presentó en el concurso. De este modo, Ragna presenta la entrada del menú: terrina de foie gras con tarta de vieira y manzana con calabacita. En el lugar, Hotei les pide a todos que mantengan la calma, pues era importante no mostrar tensión frente a los comensales. Ragna pregunta por Asakura, pero el ex pastelero le responde que se había retrasado, así que él tomaría el mando por el momento. La pelirroja asegura que dio su mejor esfuerzo en su platillo, aunque en el fondo seguía inquieta por algo, o mejor dicho, por alguien. Como era de esperar, los comensales disfrutan del platillo, quedando ansiosos por probar lo que viene después. En la cocina, Ragna seguía intranquila, deseando que todo saliera bien. Hotei le recuerda que no debía angustiarse, pues confiaba en quienes lograron ganar el concurso. Claramente, la pelirroja no se refería a eso. Ella le dice a Hotei que dudaba de que Gaku pudiera preparar su postre soportando una presión tan alta, una que nunca había sentido antes. Ragna comenta que hasta hace poco, él no sabía nada sobre preparar postres ni qué cocinaría, siendo incluso incapaz de hacer una simple crema. Sin embargo, tras tener su momento
momento de iluminación, el prota comenzó a probar varios ingredientes poco usados en el restaurante Kei, además de atreverse a degustar los productos destinados a desecharse. También usaba su sueldo para comprar ingredientes frescos y probarlos, tomando apuntes de cada uno. Ragna le pregunta a Hotei qué era exactamente lo que el prota tenía planeado, aunque en realidad ni el ex pastelero lo sabía. En ese momento, Nene se une a la conversación, comentando que tras probar todo en el restaurante, Gaku les hizo una petición extraña: tomarse 3 días de descanso para viajar a Yamanashi, su hogar. Esto tomó a todos por sorpresa, pensando que el prota planeaba huir. Sin embargo, el único que confía en él es Hotei. El ex pastelero no solo acepta que vaya a su hogar, sino que incluso le gustaría acompañarlo para ver qué tiene pensado hacer. Su curiosidad era grande después de su experiencia anterior, y por eso quería ir con él. Además, Hotei nunca había tomado vacaciones, así que pensó que era el momento perfecto. De este modo, ambos partieron rumbo a Yamanashi. En el presente, Milo le pide a Hotei que cuente lo que ocurrió en el viaje, asegurando que también estaba preocupado por el prota. Sin embargo, Ragna dudaba de ello, recordando la presión que él mismo le había puesto. Mientras tanto, Wang termina de preparar su platillo, sopa de morena. Había modificado la receta, mejorándola, así que ya era momento de servirla. En ese instante, Ragna también muestra curiosidad por el viaje de Hotei y Gaku, preguntándose qué hizo el prota en Yamanashi para idear el mejor postre de todos, duda la cual logra captar la atención de todos alrededor. Nos remontamos un par de días atrás. El prota va con Hotei a un jardín de hierbas aromáticas de su tierra natal. Sin embargo, no eran los únicos allí, pues Womi también había decidido acompañar a Gaku en su viaje. Ella había investigado sobre las mejores pastelerías de Yamanashi, pero esto no parecía interesarle al prota. La rubia se disculpa con Hotei por haberlo hecho traerla en su auto, aunque hasta ahora, esos días solo habían ido a un bosque, y ahora a este jardín, lo que hace que Womi se pregunte si Gaku solo quería despejar un poco su mente. El ex pastelero menciona que eso no era del todo malo, pues hace mucho él también solía hacer lo mismo. Hotei encontraba inspiración en lugares tranquilos, y no precisamente en pastelerías, ya que sentir que estaba imitando a alguien no le ayudaba en absoluto. La naturaleza, la arquitectura y otras cosas resultaban mucho más inspiradoras que simplemente observar postres. Para Hotei, la repostería tenía un repertorio mucho más amplio que el resto de los menús, pues la variedad de técnicas y sabores era enorme. Womi pregunta si acaso ese era el motivo por el que Gaku había venido a este lugar, aunque para su sorpresa, Hotei no tenía certeza de ello, pues era como si Gaku estuviera buscando algo. Aún así, Womi confiaba en el momento de claridad que tuvo su amigo, ya que aquel miedo que Gaku sentía hacía poco había desaparecido de algún modo. Hotei le da la razón, pues en su lugar ahora transmitía una especie de intensa tensión. Womi confiesa que vino porque estaba preocupada, pues sentía que Gaku ya no parecía ser el mismo de antes. En ese instante, el padre del prota aparece frente a Hotei y la rubia, diciéndoles que era un gusto verlos, además de sorprenderse de que Gaku esté interesado en la naturaleza, viendo que antes no lo estaba. Él creía que este cambio tal vez se debía a haber vivido tanto tiempo en Tokio, e incluso que había venido con sus amigos. Womi se sorprende al conocer al padre de Gaku, aunque su impresión es mayor cuando este se acerca a ella y le pregunta si acaso era la misma chica de la que su hijo hablaba constantemente, Kagura, quien participó en las Olimpiadas de Matemáticas. Sin embargo, el padre del prota se da cuenta de que estaba equivocado al notar que ella no se parecía en nada a la chica, pues la había visto en la televisión, aunque le sorprendía que Gaku tuviera tantas amigas alrededor suyo. Dejando eso de lado, el padre se sincera y confiesa que realmente extrañaba a su hijo, aunque a pesar de tener ese sentimiento, le parecía extraño que después de tanto tiempo, Gaku ni siquiera lo miraba a los ojos al llegar. Esto deja en shock a Womi y Hotei, pero esas palabras finalmente hacen que el ex pastelero entienda qué es lo que exactamente estaba haciendo Gaku. En ese instante, el prota le habla a Hotei, diciéndole que por fin encontró el último ingrediente para su postre. Todos se quedan sorprendidos, preguntándose si realmente había algo allí que pudiera usar como ingrediente. Gaku muestra los pétalos de una flor y comienza a comerlos mientras todos lo observan. El prota había probado todo en el restaurante, pero nada le había servido para hallar ese ingrediente. Esto sorprende a Hotei, quien finalmente entiende el motivo de su viaje. Gaku buscaba descubrir un cierto parámetro y estaba convencido de que estos pétalos eran la clave para crear ese postre que solo él podía preparar. De vuelta al presente, los comensales continúan disfrutando de los platillos que les sirven. Asakura finalmente llega, informando que todas las personas han quedado satisfechas con el servicio hasta el momento. Aunque si bien el joven chef nota que Hirose se ha comido todo lo que le sirvieron, aún no puede saber con certeza qué es lo que piensa. Bueno, Gaku, es hora. Asakura le da la orden al prota de comenzar a preparar el postre, asegurándole que no debía angustiarse por su falta de experiencia en repostería, pues él se encargaría de las partes más delicadas. Ante esto, el prota
prota asiente y decide entregarle al joven chef un cuaderno con los pasos detallados que debía seguir para asistirlo. Al leerlo, Asakura se llena de emoción. Todos preguntan si pueden colaborar en algo, pero el prota responde que no hacía falta, pues con la ayuda de Asakura bastaba. De este modo, ambos comienzan la preparación. El joven chef y el aprendiz de cocina dan cátedra de su gran habilidad. A ojos de Hotei, los movimientos de Gaku seguían siendo inseguros. Sin embargo, no dudaba en ningún momento, estaba concentrado y sabía perfectamente lo que quería hacer. Gaku buscaba cambiar el juego a su modo. Esa receta personal que tanto había esperado hacer finalmente estaba a punto de cumplirse. Determinación, delicadeza y soledad. Todo esto se estaba poniendo en juego para crear el postre ideal. En el hotel, los comensales seguían maravillados por la comida que les sirvieron, anteriormente comentando que sin duda, la cocina había sido lo más destacado del evento. Sin embargo, Hirose seguía preguntando por Gaku. Lo que no esperaba era que justo en ese momento volvería a verlo. Gaku hace acto de presencia, sorprendiendo tanto al público como a Hirose. En la cocina, Hotei conoce a la persona que tanto atemorizaba al prota, pero aunque eso era cierto, lo que más le sorprendía era que Gaku seguía actuando igual, incluso frente a él. Hotei comenta que desde aquel momento de iluminación, el prota no ha mirado a nadie a los ojos, lo que le resulta muy extraño. Todos sus conocidos permanecen expectantes ante lo que estaba por suceder en este preciso instante. Asakura, sentado en la cocina, felicita a Gaku por todo lo que estaba haciendo. Ahora mismo estaba esperando ver de lo que era capaz al haber escogido seguir su propio camino. Este era el momento indicado de demostrar su verdadero potencial. Más allá de un simple postre, todo el público presente en los premios Masami Kusunose se muestra confundido, sin saber cómo degustar el platillo que les acaban de servir, aunque si algo tenían claro, era que esta sería la manera perfecta de cerrar con broche de oro aquella gran noche. Al ver a su viejo amigo, Hirose se le acerca con un aura abrumadora. Todos observan el encuentro entre ambos, pues finalmente el prota y su amigo de la infancia estaban otra vez cara a cara. Sin embargo, Gaku no muestra la más mínima pizca de presión, y le ofrece a Hirose su platillo para dar inicio a la hora del postre. Esto sorprende al peliazul, que tras recomponer su postura decide que ya era hora de comenzar a comer. Antes de comenzar, Nene cree que sería buena idea explicarle a los presentes la manera correcta de degustar el postre. Gaku comenta que él lo comía de forma simple, y les explica que en el fondo del plato había un blancmange, una leche aromatizada con azúcar, combinada con crema fresca y vainilla, similar a un flan de almendra por su textura gelificada. La decoración del plato estaba hecha con lengua de gato, algo parecido a una galleta crujiente que se derretía en la boca. No había ningún ingrediente especial ni nada fuera de lo común. Gaku deja en claro que se trataba de un simple postre. Sus palabras no sorprenden a los invitados. Ellos no esperaban demasiado de un postre y consideraban que con que tuviera una presentación en honor a estos premios matemáticos era suficiente. Sin embargo, para los miembros de Kei aquello podía incluso considerarse un insulto. Al final, lo que Gaku acababa de servir no dejaba de ser un simple blancmange clásico. Ellos esperaban mucho del prota después de todo lo que tuvo que pasar, pero ahora les estaba dando esto. Cada presentación hasta el momento había sido un gran espectáculo, pero ahora que le tocaba tomar la batuta, incluso esta simple receta podría arruinar por completo el menú que tanto tiempo les tomó preparar. Ahora mismo, todo estaba en sus manos. Gaku se dirige a Hirose y al público, pidiéndoles que disfruten el postre como prefieran, incluso rompiendo la decoración si así lo desean. Poco a poco, todos comienzan a probarlo, encontrando un sabor dulce y una textura crujiente y cremosa, tal como lo habían anticipado. Esto hace que en la cocina, Ranna se muestre inquieta, pues el postre no había marcado ninguna diferencia, y empieza a pensar que Gaku se equivocó en algo. Sin embargo, en ese mismo instante, Hirose comienza a sentir algo más. El sabor que al principio había percibido estaba cambiando. En la mente del peliazul, una puerta se abre mientras Gaku explica lo que estaba ocurriendo. Todo este tiempo, su plan había sido que el sabor y la textura de la lengua de gato dominaran a los invitados al principio. Sin embargo, al romper la galleta, esta se integraba al blancmange, creando un nuevo sabor. Hirose lo nota de inmediato. Ahora podía percibir con claridad la dulzura de la leche, y la transición del crujiente al flan era mucho más evidente. Pero de pronto, todos comienzan a experimentar algo completamente distinto. Gaku explica que el crujiente ha desaparecido, permitiendo que la dulzura se apodere del plato casi por completo. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Tras felicitar a su amigo por la magnífica transición, Hirose empieza a percibir un nuevo sabor, un
Un delicado aroma de rosa y lavanda invade de pronto los paladares del público. Y no era todo. Gaku les pide que tomen otra cucharada, revelando así nuevos sabores uno tras otro. Primero, un toque cítrico de pomelo, seguido por delicadas notas de lichi y té blanco. Las personas del lugar se llenan de emoción. El público entero se pregunta qué es exactamente lo que están experimentando. Tantas texturas, sabores y aromas se alternaban entre sí, y al mismo tiempo convivían en perfecta armonía en solo un bocado. El espectáculo no terminaba. Ahora un dulce sabor a plátano se hacía presente. Ya habían pasado por 7 fases distintas, cada una apareciendo en el momento preciso sin opacar a las demás. En la cocina, Asakura y los demás solo observan en silencio, mientras el resto de invitados continúa disfrutando extasiado. El padre de Kagura se pone de pie y exige que Gaku Kitada explique de una vez por todas cómo pudo crear un platillo tan extraordinario. Todo el público queda perplejo al escuchar ese nombre, recordando que el prota era el mismo joven que había competido en las Olimpiadas de Matemáticas tiempo atrás y que ahora se había reinventado como chef. Los postres están hechos de formas y números, por eso es conocido como el plato que más se apela al pensamiento matemático. Gaku comienza a explicar en detalle el proceso de su platillo, afirmando que este debía ser la pieza maestra de estos premios. Comenta que desde el momento en que probó la tarta de fresas hecha por Asakura, sintió un gran cambio. El pequeño detalle de que la masa estuviera bien esparcida para mantener el crujiente creó una confusión magnífica. Gaku comprendía que ya no se trataba de una simple tarta, sino de una experiencia en la que los ingredientes se reestructuraban en la boca. Mientras la saboreaba, el prota tuvo una revelación. Quizás podía profundizar aún más en esa sensación calculando con precisión la duración de cada sabor. Debía aprovechar mejor la reacción de los ingredientes ante la temperatura de la boca. Quizás sí existía una manera, un modo en que las lenguas, el placer de saborear el platillo y los propios sabores pudieran ser controlados por completo a partir de una serie de cálculos. Entonces, uno de los invitados pregunta qué clase de cálculos había hecho el prota. Gaku responde que su postre estaba compuesto por 4 elementos. Primero, el blancmange, luego, una gelatina de lichi y té blanco, una marinada de pomelo, romero y rosa, y para finalizar, una mezcla de plátano y con baba. Gaku explica que logró retener estos 4 elementos, traduciendo sus sabores en funciones y convirtiendo el resto de sensaciones en consecuencia. Magoroku se muestra inquieto, comentando que aquella explicación resultaba más obscura de lo normal. Aún así, Gaku continúa y pone como ejemplo la dulzura del postre. X representa el tiempo transcurrido y Y la intensidad del dulzor. Al calcular cada elemento desde el instante en que alguien comienza a degustar la comida, descubrió que los sabores varían según la persona. Por ello había probado distintos ingredientes por su cuenta, buscando aproximarse al gusto que cualquier persona sentiría, degustando así lo mismo. Dicho esto, Gaku explica que decidió graficar la intensidad relativa y su duración, al convertir en funciones los demás elementos. Descubrió que el aroma fue lo que más lo apasionó. Él buscaba un aroma vibrante y persistente. Para lograrlo, encontró la respuesta en un jardín, recolectando pétalos de lavanda y rosa. Midió la temperatura a la que cada ingrediente liberaba su esencia, y cómo esos valores varían según su preparación. Con esos datos, decidió asignarles valores numéricos e integrarlos a su gráfico. De ese modo, continuó desarrollando el problema que tenía ante sí hasta llegar a un resultado preciso. Una base de blancmange de lavanda y almendra, una marinada de pomelo, romero y rosa, una gelatina de lichi y té blanco, y para finalizar, una mezcla de plátano y con baba. Sin embargo, aún quedaba en el aire una variante, pues no había hablado sobre las formas. ¿Qué había pasado con el lado geométrico? El prota revela que esto estaba en la presentación. En resumen, Gaku no colocó la lengua de gato de esa manera por mera estética, sino para obligarlos a romperla, y así dar inicio a la transformación del platillo. Esto lo comprendió después de probar la tarta de Asakura. Así el orden preestablecido en su postre marcaba la diferencia, permitiéndole controlar cada aspecto de los sabores, y el instante exacto en que debían aparecer. Totalmente eufórico, Gaku confiesa que había esperado este momento durante mucho tiempo, y que no dejó de pensar en ello ni un solo día. Esta reacción emociona por completo a Sakura, mientras el resto de los miembros de Kei quedan atónitos ante lo que Gaku había logrado. En ese momento, Hirose comenta que aunque no sabe nada de cocina, quería saber si todo lo que explicó no podía cuantificarse y aplicarse a cada plato. En otras palabras, pregunta indirectamente por qué no usar este mismo principio en el resto del menú. Ante esto, el peleazul se da cuenta de lo que acaba de ocurrir. No tenía idea de cómo responder esta pregunta por sí mismo. Gaku sonríe y se dirige a su amigo, quien por un instante tiene una visión de cuando eran niños, emocionándose igual que él. El prota le responde a Hirose, explicándole que esto se debe a que los postres se rigen por reglas estrictas. Por eso, las combinaciones en repostería son infinitamente más numerosas. Con algo como la carne o el pescado, se parte
aparte de un ingrediente que debe cocinarse o hervirse, lo que limita las preparaciones posibles. En cambio, al hacer un postre puedes moldear el ingrediente elegido y transformarlo en lo que desees. Con esto, eres completamente libre de crear lo que quieras, siempre que respetes estas reglas, algo que también ocurre en las matemáticas. Por lo tanto, para Gaku, los postres eran matemáticas. Hirose queda cautivado por esta revelación y su emoción se contagia al resto del público. Todos se levantan y aplauden con entusiasmo el gran espectáculo que Gaku acaba de brindar. De este modo, Gaku finalmente se había superado a sí mismo, logrando incluso pasar por encima a todos sus compañeros. Las ovaciones no cesaban, incluso después de terminada la ceremonia. El prota seguía recibiendo halagos de todos. Kagura, por su parte, al fin se sentía libre de cualquier amenaza, viendo a Gaku como el héroe que le había salvado de un mal mayor. En la cocina, Ranna le pregunta a Sakura por qué le impuso el postre a Gaku, si acaso había anticipado que encajaría perfectamente con las matemáticas. El joven chef responde que no fue así, que solo tuvo una corazonada, y decidió apostar sin pensarlo demasiado. Desde su Nikuyaga, estaba claro que Gaku seguiría evolucionando hasta volverse aún mejor. Sin embargo, al mismo tiempo estaba perdiendo el toque que lo caracterizaba, alejándose poco a poco de las matemáticas. Si seguía por ese camino, corría el riesgo de perder su título como el único chef que recurría a ellas. Asakura comenta que siempre supo lo bien que las matemáticas podían combinar con la repostería. Como bien decía el refrán, solo quien sabe encontrar la libertad dentro de la restricción puede triunfar. Por eso mismo, mientras Gaku aún conservaba su pureza, Asakura decidió lanzarlo al vasto océano de la repostería. Por otro lado, vemos a Hirose retirarse del lugar. El Peleazul comenta que después de presenciar el gran espectáculo de su amigo y verlo convertirse en el héroe del día, había desistido de su idea de reclutarlo. Ahora quería ver hasta dónde podía llegar esta nueva versión de Gaku. Hoy se había llevado todos los reflectores, pues su postre logró abrir las puertas de la verdad. Sin duda, le alegraba haberlo conocido y deseaba descubrir más sobre el Gaku Chef a partir de hoy. En la cocina, Hotei le reclama a Sakura por haber llevado al prota a un nuevo límite. Además, le recuerda que de haber fracasado, Gaku se habría roto por completo. Aún así, dejó atrás su miedo y avanzó sin siquiera mirar a Hirose a los ojos. Hotei cree que no es seguro llevar a Gaku por ese camino. Sin embargo, Asakura piensa exactamente lo contrario. En su mente, Gaku veía ahora una infinidad de ingredientes y combinaciones. Sabía cuál era el papel de su verdadera arma, la repostería. Con ello, no podía evitar preguntarse cuál sería su siguiente obra. Asakura admite que si persevera, Gaku podría alcanzarlo algún día, esperando que el prota lleve su camino de soledad hasta el final. ¿Pero sería correcto todo esto? Mientras tanto, un rostro del pasado observa el edificio donde se encuentran, y tanto el joven chef como el cocinero aprendiz deciden apuntar a lo más alto a partir de este momento. La vida del prota sigue su curso en el restaurante Kei, atendiendo a los clientes y continuando con su rutina, al igual que el resto de sus amigos. Sin embargo, uno de esos días, mientras Gaku logra dominar la técnica para preparar una crema, Nene le avisa que alguien ha venido a buscarlo. Él se dirige afuera, encontrándose con nada más y nada menos que su padre. Muy feliz, Gaku lo atiende ofreciéndole algo de comer, un platillo el cual fue hecho por alguien quien ansiaba superarse cada vez más, estando bajo la tutela de una persona extraordinaria, un plato hecho por alguien quien estaba perdido en un inicio, pero logró encontrar su lugar en un mundo volviéndose un genio matemático, dentro de una cocina.